Se trata del vídeo viral más importante producido en nuestro país. 100 millones de visualizaciones. ¿Cuál es su argumento? Pues véanlo. Una mujer joven, con signos de estar bebida y en mitad de la gran ciudad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el doctor Gaona ha hecho un estudio de la mente colectiva? ¿Qué revela? Vamos a descubrirlo. No, yo no. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Y la actualidad también viene con enigma del antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón y la Gran Pirámide no son poca cosa. Yo he estado allí, he visto cosas con mis propios ojos. Pero lo que interesa a la prensa nacional, y me alegro, algo que desplaza incluso en portada a la economía, al deporte, a la política, no está nada mal, ¿verdad?, es que se están descubriendo cosas nuevas. Que los ojos digitales, más importantes que los míos, repito, están escaneando estas dos estructuras, esta tumba tan célebre y esta construcción que en el fondo nadie sabe para qué estaba ahí. Hay hallazgos increíbles. Tenemos dos egiptólogos, vamos a decirlo así, de primer nivel. Hay que acudir a esas arenas del desierto de Gizeh para descubrir algo más. Se van a sorprender. Un viejo proverbio egipcio dice que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. ¿Dónde nace este temor? ¿Qué secretos esconden las pirámides entre sus millones de bloques de piedra? Hoy, en pleno siglo XXI, más de 4.500 años después de que fueran levantadas por verdaderos genios de la antigüedad, la más moderna tecnología intenta conocer el secreto de muchos monumentos egipcios. El empleo de georradares, escáneres de infrarrojos o fotografías 3D en altísima resolución empiezan a abrir puertas en donde nadie antes se había atrevido. Lo que hemos visto en las últimas semanas sobre los posibles descubrimientos y las posibles hipótesis en la tumba de Tutankamón y en la Gran Pirámide de Keops en Giza viene a corroborar que las nuevas tecnologías nos permiten trabajar con métodos no destructivos y corroborar hipótesis esenciales para la comprensión de estos monumentos con un coste mucho más efectivo, con un coste mucho más limitado. El empleo hace pocas semanas de un escáner de infrarrojos en la Gran Pirámide ha permitido reforzar las sospechas que muchos investigadores tenían sobre la existencia de cámaras ocultas en el corazón de la pirámide de Keops. Al parecer, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie, cuenta con habitaciones que esperan a ser descubiertas. Se han encontrado en 2 puntos de la cara este de la pirámide, abajo, al nivel del suelo y como a media altura de la pirámide, piedras que tienen temperatura diferente a las piedras de alrededor. Y eso supone que hay un hueco que se calienta de forma diferente y hace pensar que puede haber otras cámaras en esa pirámide. La fascinación que genera el combinar la tecnología del presente con los tesoros del pasado no es nueva. Aprovechando los últimos avances, en septiembre de 1968, el premio Nobel de origen español Luis Walter Álvarez escaneó la pirámide de Kefren con la idea de arrebatarle sus últimos secretos. Utilizaron un sistema que llamaron la cámara de chispas, que es medir rayos cósmicos que caían dentro de la pirámide de Kefren, en este caso, y para ver si había huecos, porque si había menos rayos cósmicos de los que se suponía, debido a la masa de la pirámide, debería haber huecos dentro. Pero quien ha revolucionado el trabajo en los últimos años ha sido la empresa española Factum Arte. Su método de escaneo tridimensional permite hacer réplicas exactas de piezas y monumentos, a partir de los cuales los expertos han dado con escondrijos ocultos durante milenios. En 2009, Factum Arte estuvo digitalizando en alta resolución
las paredes de la tumba de Tutankamón, y esta información es la que posteriormente ha sido utilizada por Nicholas Reeves en su estudio. I was looking at this stuff fairly closely, and I was noticing all these vertical lines, I mean dead vertical lines, and other features which looked too good to be true, really, because, you know. So I played around with it and wasn't taking it that seriously. And I thought I could perhaps detect a chamber, a new doorway beneath the west wall. La hipótesis de interpretación de la tumba de Nefertiti presentada por Nicholas Reeves es una hipótesis magníficamente argumentada en la cual se plantearía que la tumba original de Tutankamón no está completa en su exploración y que continuaría más allá de las paredes que hoy están cerradas y decoradas. Gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo al afán de algunos arqueólogos por seguir buscando, cada vez conocemos más secretos de los antiguos egipcios. Soluciones a misterios que quizá nunca soñamos que se podrían resolver. La pregunta nos la estamos haciendo ustedes y yo, evidentemente. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué cámara oculta? ¿Conteniendo qué? Tanto en las pirámides como en ese lugar tan sagrado y tan conocido, la tumba del faraón niño Tutankamón. Vamos a preguntarlo pues, a dos grandes expertos, seguramente dos de los mejores investigadores del asunto de Egipto, de la egiptología, de sus misterios, que por fortuna son españoles y son miembros de esta nave. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Empezamos por Javier. ¿Qué puede encontrarse? Estamos viendo que la prensa de nuevo se hace eco, que Egipto trasciende, que es de la poca arqueología o misterio del pasado que puede convertirse en noticia de portadas nacionales. ¿Por qué ese ansia y, sobre todo, qué puede haber detrás de esa coloración diferente, por ejemplo, en la Gran Pirámide? El ansia es muy fácilmente explicable porque la Gran Pirámide, desde que fue explorada, según las crónicas, ya en el siglo X por los musulmanes, estaba vacía. Es decir, no hemos encontrado nunca el sarcófago, la tumba del faraón Keops, ni una sola pieza de su ajuar funerario. Aquellos pasillos, aquellas galerías estaban absolutamente desprovistas de imaginería, de inscripciones, de nada que nos diera una pista. Incluso se ha llegado a plantear, y de esto hablaremos esta noche sin duda, que quizá los pasillos que hoy conocemos de la Gran Pirámide, la Gran Galería, el pasillo ascendente, la Cámara de la Reina, la que llamamos Cámara del Rey, en realidad fueron hechas para distraer a los ladrones, y que las verdaderas galerías de acceso al enterramiento, si es que lo hay, del faraón Keops, están todavía pendientes de ser descubiertas. Y eso que hemos visto en el vídeo podría ser una primera pista para encontrar el camino, quizá, al secreto de la pirámide. Qué gran estampa, ¿no? Porque Javier ha contado algo que ellos conocen perfectamente, pero que quizá el gran público no conocemos tanto, y es, hace ya más de 1000 años, los que entran en estas impresionantes y colosales construcciones no se encuentran en un mundo como nos han contado a veces las películas o tenemos asociado, lleno de decoración, lleno de atributos a alguien que estaba ahí, sino más bien un mundo un poco muerto, vacío, sin nada, como si un gigante hubiese soplado y se hubiese llevado cualquier recuerdo de para qué exactamente estaban realizadas. Nacho, ¿crees que es muy importante lo que está pasando? Luego veremos que estos escaneos, entre comillas, no son de ahora, que es un largo proceso, pero esa imagen que teníamos ahí que podemos ver, ¿no? Parece que enfocan los que están investigando ahora mismo, especialmente en unas humildísimas piedras no exentas de misterio, y hay unas que son de color rojo respecto al verde y al azul del entorno. Venga, tu hipótesis, ¿qué significa esto? ¿Qué puede revelar esto? Eso lo que nos está indicando son cambios de temperatura
que, grosso modo, y de una interpretación aparentemente superficial, pero que desde luego el escáner de infrarrojos está demostrando de una manera clara, es que ahí hay un vacío, hay una cámara, hay algo que desentona con el entorno general de la pirámide. ¿En qué zona estamos hablando, Nacho, exactamente? Estamos hablando de la cara oriental, de la cara este de la Gran Pirámide, y lo más llamativo de todo es el lugar en donde se ubica, que es una zona muy baja del monumento. Porque siempre nos hemos preguntado ¿y por qué la entrada, por qué el acceso está a tantos metros, ¿no? en altura, más o menos hacia un tercio de la pirámide? Bueno, pues aquí podría haber quizá una suerte de cámaras, una suerte de espacios que puedan resolver este enigma. Hay que decir que esas termografías no son una imagen obtenida de un instante, sino que es la compilación de la medición de la temperatura de la superficie de la pirámide a lo largo de 24 horas, desde el amanecer hasta el anochecer, y lo que hacen es calcular la media de esa diferencia de temperatura. Y hay 5 grados de diferencia. Es mucho. Es lo que esperaríamos en una habitación cerrada mucho tiempo o en una sala donde, curiosamente, puede que haya algo muy minúsculo, pero algo de corriente de aire. Nacho, estas tecnologías nuevas, estas imágenes tan sorprendentes, ¿qué pueden revelar en tu opinión? Y ambos habéis escrito muy sesudamente de lo que significa la Gran Pirámide a todos los niveles, a nivel arquitectónico, a nivel misterioso también. Pero con todo lo que hemos oído, y aquí habéis contado los dos, de pasadizos, que quizá el público normal se pueda perder, ¿no? De pasadizos, de conductos ascendentes, de zonas más o menos inexploradas. ¿Creéis que estamos cerca de un secreto real que pueda ser importante? ¿Qué sería un bombazo dentro de la Gran Pirámide y que pueda ser plausible, que pueda ocurrir? Pues el bombazo sería encontrar una cámara intacta, con piezas, con objetos procedentes de la Cuarta Dinastía, del Imperio Antiguo, del Reino Antiguo, del momento en el que fuera construida la pirámide. Uno de los aspectos, uno de los elementos que siempre ha llamado la atención de todos los investigadores es pues ese aspecto mastodóntico de la pirámide, con apenas muy pocas habitaciones en el interior. Sin embargo, desde los años 80 ya se conoce que hay muchas más habitaciones o existen estos huecos, ¿no? La duda siempre ha existido, y cuando se realizan este tipo de búsquedas, cuando se intenta escanear la pirámide para conocer las entrañas del monumento, no es más que el sentimiento lógico de la curiosidad del investigador. Así que cuando decimos que conocemos todo de la Gran Pirámide, de sus secretos, la gente que diga eso está mintiendo, porque si no, este tipo de investigaciones no se llevarían a cabo. Esta especie de sensación, anhelo del ser humano por descifrar esa mole colosal, que es como demasiado desnuda por dentro, y quizá la imaginábamos más adornada, como decíamos, entonces se encuentra como un puzzle al que le faltan algunas piezas. Otros científicos, algunos muy sorprendentes, Javier, han intentado desnudar la pirámide a su forma con la tecnología. Sí, una de las intentonas, la que inauguró un poco este esfuerzo, fue la que hizo Luis Walter Álvarez en 1968, cuando quiso probar una teoría. Álvarez había estado en el proyecto Manhattan, había estudiado mucho los efectos de la radiactividad y había descubierto que la Tierra está siendo bombardeada continuamente por partículas cósmicas, partículas que disminuyen a medida que atraviesan capas físicas, es decir, que si atravesara, por ejemplo, una pared de ladrillo, parte de esas partículas quedarían retenidas en esa pared, y la medición de la diferencia entre las partículas de fuera del edificio y las de dentro marcaría si hay un hueco o no. Él quiso aplicar eso a la Gran Pirámide y a la pirámide de Kefren. Y en la pirámide de Kefren, que es donde él empezó con sus investigaciones, se llevó una sorpresa mayúscula. De hecho, tuvo que interrumpir sus investigaciones porque en aquella época, hablamos de finales de los 60, cuando él grababa sobre una cinta magnética el impacto de esas partículas cósmicas, los muones, al procesarlas en el ordenador, cada vez que llevaba una de esas cintas magnéticas y la volcaba al ordenador para procesar a ver si había huecos, la misma cinta, cada vez que era procesada, daba una lectura diferente. Aquello era imposible, era un imposible científico, y como no encontraron ninguna explicación, interrumpieron los trabajos. ¿Y aquello se paró ahí? Aquello se paró allí. Walter Álvarez era era premio Nobel de física, un personaje que había participado en la construcción de las primeras bombas atómicas, que incluso fue testigo del lanzamiento de la bomba de Hiroshima a bordo de un avión que iba detrás del Enola Gay. En fin, es un personaje de la historia. Pero él detuvo allí su historia
y hasta años más tarde no se retomó. Fue en 1986, cuando dos franceses llegaron al lugar, uno era un arquitecto, el otro era un ingeniero, y con la mirada de quienes no son egiptólogos, sino que ven estructuras, fallas, errores en un edificio, se dieron cuenta que había cosas en los pasillos de la Gran Pirámide muy raras, que por ejemplo, en el pasillo horizontal que va a dar a lo que hoy conocemos como la Cámara de la Reina, había unas fracturas en ciertos bloques, como si hubieran tapado algo, como si fuera un tabique, digamos. Bueno, ellos aplicaron allí sus técnicas de escaneo, digamos, de esas paredes, se dieron cuenta de que ahí había algo anómalo. Llegaron a concluir que era posible que hubiera una estancia, incluso un pasillo. Un año más tarde, la Universidad de Waseda en Tokio lo confirmó. Se hicieron perforaciones, esto es increíble, una especie de agujeros, 3 agujeros en concreto, para ver si llegaban a algo. Uno de esos agujeros llegó a más de 2 metros, 2,60 metros de profundidad, y empezó a salir de allí arena que era cuarzo puro, prácticamente a un 99%. Arena que cuando fue estudiada, resulta que no era arena que perteneciera a la meseta de Giza, ni siquiera a Saqqara, era arena que venía del Sinaí, a muchos kilómetros de distancia. No sabemos por qué los ingenieros de la Gran Pirámide llenaron aquello de arena, pero aquello está lleno, es una estancia, un pasillo quizá, lleno, sellado, y que no sabemos qué función cumplía. Pero está ahí, es real. ¿Qué podríamos contar, Nacho, de las grandes novedades que tanto interesan al gran público en torno quizá a la tumba más famosa de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué puede haber de nuevo? Pues creíamos que desde que Howard Carter descubriera en 1922 la tumba de Tutankamón estaba todo dicho. Es cierto que hay muchas piezas sin publicar. La máscara, por ejemplo, todavía no tiene una publicación científica, es una pieza inédita, ¿no? Sin embargo, pues después del escaneo que realizó en 2009 la empresa española Factumarte, una empresa que ha revolucionado completamente el estudio de la arqueología, porque el trabajo que llevó a cabo en la tumba tenía dos vertientes. Por un lado, escaneaba la imagen, la pintura, pero también el relieve. Y esta parte es importante porque es lo que ha estado investigando en los últimos años Nicholas Reeves, una de las personas, el egiptólogo inglés, que es el que mejor conoce el periodo de Amarna, el periodo de la figura de Tutankamón, de Akenatón, de su esposa Nefertiti. En el relieve de estas paredes, sin pintura, se aprecia claramente la presencia de anomalías que denotan la existencia de puertas muy parecidas a las que hay en otras estancias de la tumba, lo que ha hecho pensar a este investigador que estamos ante cámaras desconocidas. El empleo de radares, de infrarrojos, de escáneres mucho más sofisticados han demostrado que ahí hay algo, al menos 2 cámaras, una detrás de la pared norte y otra detrás de la pared oeste. ¿Qué esperas tú, Nacho? Pues él especula con la idea de que, sobre todo, el pasillo que se abre detrás de la pared norte, donde podemos ver la imagen de Tutankamón como Osiris y delante de él el faraón Ay, el que le sucedía en el trono, pues que en realidad está señalando la apertura de la entrada a la tumba de Nefertiti. La madre de Tutankamón no lo sabemos, ¿no? Es otra de las imágenes, y tenemos algún busto, absolutamente clásicas de la historia de la humanidad, no de una religión, de una época concreta, ¿no? Sino de la civilización humana, otro de los asociados siempre además a la extraordinaria belleza, decían, ¿no? Es uno de los grandes iconos de la belleza en el ámbito y podría universal. Estar una cámara, como dice la prensa, ahí realmente, no es exageración ninguna. Podría estar, es una especulación quizás un poco avanzada, ¿no? En el sentido de que no hay evidencias claras que así lo demuestren, sobre todo porque en el Valle de los Reyes, como el propio nombre indica, que es un nombre que hemos colocado nosotros, pero no hay enterramientos de reinas. Es uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto. ¿Dónde estaban las tumbas de las reinas de la 18 dinastía? No se sabe, está totalmente perdida esta necrópolis. ¿Que estaban enterradas con los maridos? Es posible, pero los textos que hay en las paredes no hablan de ellas. Lo que nos está, bueno, pues ese encontronazo en el mundo de la historiografía más tradicional y los enigmas que plantean todavía el mundo de los faraones. También es cierto que el periodo al que nos estamos refiriendo es un periodo muy anómalo. Tutankamón es el descendiente de Akenatón, que es el hombre que rompe con la tradición, politeísta del Antiguo Egipto y establece una nueva
religión es una religión basada en el culto al sol, en el culto a Atón, que se introduce de manera violenta y que se interrumpe también de manera aparentemente violenta, porque toda esa parte de la historia es muy desconocida, cuando se obliga a Tutankamón a renunciar a esa religión y a volver a asumir a los viejos dioses. ¿Qué ocurre? Que Nefertiti sería reina de ese golpe de estado teológico en Egipto, y por lo tanto es tan anómalo lo que allí sucedió que no es tampoco despreciable que la tumba pueda estar en el Valle de los Reyes, porque estamos en un paréntesis en la historia de Egipto. Pero hay algo más, algo que no sé si Nacho habrá caído en la cuenta, pero en el informe de Nicholas Reeves, de este arqueólogo, se inicia con una cita en la que se hace mención a Om Seti. Om Seti es una mujer que en los años 50, se llamaba Dorothy Eddy, llega a Abidos, a uno de los grandes lugares sagrados de Egipto, y ella comienza a tener allí una serie de trances en las que empieza a decirle a los arqueólogos dónde deben excavar, con una precisión asombrosa, porque ella dice que ha estado allí y que es capaz de comunicarse con el faraón Seti. Bueno, pues el informe de la tumba de Nefertiti, o de la posible tumba de Nefertiti dentro de la tumba de Tutankamón, empieza con una cita relacionada con eso, donde Om Seti le pregunta en una de esas visiones, en uno de esos trances, al faraón Seti por la tumba de Nefertiti, que es un misterio su paradero. Y en ese trance el faraón Seti supuestamente le dice que esa tumba es mejor que nadie la abra, porque es un periodo de la historia que debe ser desterrado. Om Seti insiste y el faraón, en ese trance, le dice, bueno, está muy cerca de la tumba de Tutankamón y está intacta. Y con esa cita empieza ese informe. Es decir, que hay también detrás de toda esta búsqueda una parte visionaria. Alucinante, que Javier. no debemos despreciar. Es decir, hablamos de tecnología, de escáneres, de Egipto, de arqueología tradicional. Le da la impresión, como en los rostros de Egipto, ¿no? Que toda una especie de ánima extraña de otro mundo, que entendemos pero al mismo tiempo no comprendemos, sigue flotando en el ambiente. Es todo muy romántico, porque resulta que es noticia, que cala en el público, que por eso empezamos el programa con esto, y que todos nos vemos envueltos como de ese hálito extraño del mundo de los faraones, que debemos tener muy interiorizado, aunque tengamos poco que ver con el antiguo Egipto. A lo mejor no tenemos tan poco que ver, y resulta que las raíces remotísimas sí que nos identifican. Pero fíjense, no es tontería. Seguramente el monumento más enigmático y del que más se ha escrito, y hasta los niños siempre han dibujado 3 triángulos, y lo de 3 triángulos y ya está todo dicho. Ya sabes lo que significa, no hace falta más. Misterio, pirámides, desconocido. Bueno, pues en el interior, en la entraña de la Gran Pirámide, por un lado, y ha coincidido con la tumba seguramente más famosa de todos los tiempos, ahí es nada, que también está ofreciendo. Hay quien dice, sería otra historia, que quizá por un Egipto convulso o con una circunstancia política, digámoslo así, más o menos trepidante, se necesitan estas noticias para hacer que la gente vuelva, ¿no?, a Egipto después de algunos sucesos. No sé si forma parte de la conspiración, sino lo que nosotros podemos decir es que seguramente el interés de todos ustedes en torno a estos iconos de lo desconocido va a seguir siempre ahí. Ojalá en unas semanas, Nacho, Javier, podamos dar resultados concretos, aunque da la impresión de que en la pirámide quizá será como otra viñeta, ¿no?, de un extraño juego que nos conduzca a otro secreto, como si eso nunca quisiese desvelar del todo su profundo enigma. Catapulta para el más allá, pues sería bueno, ¿no?, tener el libro de instrucciones hoy, ¿no? Javier, como siempre, Nacho, un placer, de verdad. Buenas noches. Saber cosas con vosotros, Muchas como gracias. siempre. Vamos a saber otras cosas, ¿os parece?, que también son actualidad. Esta noche comenzamos el informativo con el hallazgo en Lima, Perú, de unos enterramientos extraños de hace 1000 años. Se trata de los restos de 4 personas pertenecientes a la civilización preincaica que fueron sepultados mirando al mar en un desconocido ritual. Las 3 mujeres y el hombre que pertenecían a la cultura Ichma estaban sentados y envueltos en textiles, junto con varias ofrendas de cerámica y herramientas para tejer. Según los arqueólogos, esta cultura creía que había un vínculo entre los vivos y los dioses, por lo que las momias de sus ancestros eran visitadas y se les consultaba sobre los problemas que podía tener el pueblo. Y vamos a conocer qué les está pasando a los demonios de Tasmania.
ya que al parecer están a punto de extinguirse por un extraño cáncer. Según los veterinarios, estos marsupiales han desarrollado un tumor canceroso en la boca y en la cara que les impide comer, por lo que acaban muriendo de hambre. La enfermedad es contagiosa y ya ha diezmado la población de esta especie, que vive en la remota isla del suroeste de Australia. Por el momento no hay cura para la enfermedad, pero un grupo de científicos ha localizado a un conjunto de 15 diablos de Tasmania que se encuentran a salvo de este mal y viven en cautividad. Su objetivo es criarlos para garantizar una población que permita reintroducir la especie si se extingue en su medio natural. El Área 51 sigue dando que hablar, sobre todo después de las fotografías que realizó un pasajero de un vuelo de American Airlines que se encontraba sobrevolando la zona. El vuelo, que transcurría desde San José, California, hacia Houston, Texas, pasó cerca de la misteriosa base secreta estadounidense. El pasajero observó unas luces brillantes y decidió grabarlas con su teléfono móvil y comprobó que se trataba de un disco plateado de grandes dimensiones que parecía desprender otras luces de mucha intensidad. Algunos ya han especulado con que se tratara de un huerto solar, mientras que otras teorías hablan de algún proyecto secreto e incluso de tecnología extraterrestre. Y en México han hallado en la zona arqueológica de Tecoaque el entierro de un alto jerarca o sacerdote asociado con el dios Ometotli dentro de un aljibe. Los restos óseos del personaje, que tenía entre 25 y 28 años cuando murió, fueron ubicados a unos 6 metros de profundidad junto con jarras y copas, una piedra verduzca grabada con el glifo del dios, un trono con respaldo que tiene el mismo glifo calendárico y tinta azul. Además se encontraron los restos óseos desmembrados del tórax y la pelvis de 3 niños de entre 5 y 8 años, uno de ellos con rastros de cocción, y los pies también de una mujer. Se sabe que en el lugar se practicaba el canibalismo y que algunos españoles fueron allí ritualizados, y desde entonces el lugar se conoce como Tecoacle, que significa donde se los comieron vivos. También identificaron 3 momotlis o pequeños adoratorios que servían para realizar rituales en la parte superior. Ahora que nos acercamos a la Navidad poco a poco, es bueno recordar algunas historias. Esta es de verdad como un cuento de Navidad, pero un cuento que les va a estremecer y quizá les pueda emocionar. A nosotros, desde luego, nos impactó mucho cuando nos llegó un mensaje donde se nos relataba la historia de una familia completa, que es lo curioso, ¿no? Muchos testigos, y aquí están 4 de ellos los principales, por eso lo agradezco muchísimo, que vieron una cosa concreta. Bueno, que vieron y que vivieron. Entonces, claro, como no es habitual que 4 testigos de los 6 que participaron en aquella historia puedan contarlo con la misma rotundidad, nosotros queremos, casi en coro, ofrecerles esta historia que tiene como las 2 caras, ¿no? Porque nos puede impresionar en un momento, pero creo que, como digo, es un gran cuento de Navidad. Vean, tengo La Vanguardia en la portada, una copia de lo que ponía a grandes titulares el día 27 de diciembre de 1962. Se refería a, evidentemente, esos días de Nochebuena y Navidad, la nevada más grande que ha caído en Barcelona desde hace casi un siglo. Decía la columna, el blanco sudario de la Nochebuena. ¿Se imaginan el ambiente? 1962. Y la prensa nos hablaba del corazón de la ciudad condal, con gente, bueno, poco menos que haciendo aquí esquí, ¿no? Sorprende. Muy importante. Las vías del tren colapsadas en un manto blanco, y esto es una circunstancia que puede ser interesante, que había borrado por completo, digámoslo así, el raíl por donde se movían estos vehículos ferroviarios. Y en este manto blanco, en este sudario blanco de la Nochebuena y de la Navidad, va a ocurrir algo. Y ese algo vamos a intentar contarlo con los protagonistas, que son los que saben. Vamos a empezar presentando a Antonio. Antonio, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Tienes algún documento que luego nos enseñarás? Sí, algunas cosas, sí. Era un día, una noche. Vamos a ponernos contigo en situación. Los hermanos, bueno, voy a presentarlos, son hermanos. Sí. Está también con nosotros Ángel. Ángel, bienvenido, buenas noches. Gracias. Tú tenías 6 años, Ángel. 6 añitos. 6 añitos. ¿Tú, Antonio? 19. 19. Yo lo llevaba aquí en lo alto mío. O sea, que ibais los dos juntos en una circunstancia que la vamos a contar. Una circunstancia también. También nos va a acompañar Clara, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu presencia, por estar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo, al igual que a Manoli. Gracias, Manoli, por estar Muchas aquí. gracias. Bueno, pues 4 hermanos, niños prácticamente. ¿Y qué estabais haciendo? Estaba mi suegro velando a una difunta y entonces subió
y habían comprado un hornillo de butano y se ve que ese butano iba perdiéndose y ese mismo día ese día anterior nos fuimos nosotros a vivir en la Floresta y entonces toda la familia nuestra, vivía allí y entonces llegó mi suegro para ver los niños, encendió una cerilla, ¡pum!, explotó todo. Y a partir de ahí nosotros, el sitio más afectado fue el nuestro, porque si nosotros llegamos a seguir viviendo allí aquellos estábamos muertos ya. O sea, Antonio, esto es importante. Ustedes son de una familia que sufre en una casa hay una explosión tremenda que de tira gas. toda la casa. Toda la casa se hundió. Toda. Ustedes se ven obligados a digamos, cambiar un poco de lugar, de ubicación. Nosotros ya nos habíamos ido, Ajá. toda la familia nuestra, pero claro, estaba mi abuela, estaba mi tío, estaba todos que vivían allí y allí estaban viviendo cuando explotó y cayó todo. Mi suegro, que ahora es mi suegro, bueno, ya está muerto, pero todos allí quedaron debajo de todos los escombros de la... Y por donde vivíamos nosotros, vivíamos en lo de la carretera, es donde cayó todo el grueso del peso de toda la casa, que si nosotros estamos allí, ahora no lo contamos. Llega, Clara, la nevada, la gran nevada. Sí. ¿Puedes ponerme en situación, Clara, dónde estabais, el grupo de hermanos, la familia, que veníais ya de una circunstancia, bueno, pues bastante milagrosa, sí, exactamente, un poco milagrosa, ¿no? De salvarse por no estar en el momento justo debajo de la casa. ¿Dónde estabais? Vamos a hacer la fotografía de dónde estabais, cómo empieza ese viaje donde va a ocurrir algo. Ibais por una zona absolutamente nevada, ¿no? Sí. Veníamos de San Adrián, del Besós, que era un cumpleaños, bueno, nos invitaron allá, fuimos toda la familia, y a raíz de eso, pues claro, mi madre, pues claro, como la gallina con su... Pues claro, decidió de que nos fuéramos, que se había sentido que había nevado mucho y todo, y pues bueno, pues decidió mi madre de que nos fuéramos para la Floresta, porque dice, como tardemos más, pues seguro que no encontraremos más nieve. No sé si lo hicimos bien o mal, pero nos encontremos con los 2 metros y pico de nieve. Hasta Sarriá pudimos llegar con tren, pero llegando a Sarriá ya no había y tuvimos que caminar hasta la Floresta. Pero claro, antes de llegar a la Floresta es cuando pasó la secuencia que pasó. Bueno, pues está hecha bien una familia trabajadora que tiene una desgracia en su entorno, como una casa donde hay un accidente terrible, que van a otro lugar del exterior de Barcelona y están yendo en la nieve porque tienen que regresar y es una noche que está siendo muy complicada, muy de cuento de Navidad, ¿no? Está cayendo la nieve. Tú tenías 6 años, 6 añitos. ¿Pero lo recuerdas bien? Yo recuerdo 4 flashes muy concretos. Uno fue cuando salimos de Sarriá, que pasamos el puente de túnel que hay, que es cubierto. Me acuerdo porque después del frío, claro, llegas allí y te notas agradable, ¿no? Luego cuando llegamos a las Planas, que fue donde hicimos una parada para reconfortarnos un poquito del frío que estábamos pasando por la vía, que fue para mi hermano. Mucho frío, claro. Frío tremendo, tremendo. Y yo menos porque iba encima de mi hermano, que me llevaba él encima. Pero me acuerdo de parar allí, ellos tomando café con leche, tomando toda una serie de bueno, algo para entrar en calor, hasta que decidimos volver a salir. Vamos andando, veo una curva que hacia derecha es así, que se veía lo que es la vía, pero luego se dejaba de ver, y lo que decimos. Arriba, lo que decimos, algo, para mí una persona, luego mis hermanos lo contarán más, yo era muy pequeñito, que oigo que dice, cuidado que viene el tren.
como ibas arriba de tu hermano, y yo lo vi ves arriba, la arriba. perspectiva de un individuo, una persona. Sí, una imagen. Yo vi una imagen. No me preguntes la cara porque evidentemente no me acuerdo. Estoy viendo la imagen y vi una camisa blanca. Eso sí me acuerdo. Y me dice, cuidado que viene el tren, solamente. Entonces mi hermano, evidentemente, que era el más grande, nos ayuda a tirarnos a todos a la nieve, a apartarnos de la vía y a nada, a los segundos, pasa otra vez el tren quitanieves hacia Barcelona. Y entonces cuando salimos, claro, evidentemente salimos, pues no sé, para dar las gracias o lo que sea, no vemos a nadie, evidentemente a nadie. Vamos a ver, tenemos esa visión, vosotros ibais andando por un lugar que estamos viendo que estaba totalmente copado, es decir, que era muy difícil saber exactamente en qué punto estabais. Y Manoli, ¿recuerdas tú la presencia de aquella persona que estaba muy lejos de vosotros, estaba muy cerca? ¿Dónde estaba? No, estaba cerca. ¿Estaba cerca? Estaba bastante cerca. Estaba en alto, bueno, yo lo vi en alto, claro. Yo lo vi en alto, yo era pequeña y lo vi en alto. Una persona pues que nos decía eso, cuidado que viene el tren. ¿Y recuerdas de alguna forma, o recordáis la voz, la sensación? Yo personalmente vi a mi padre, personalmente lo vi. Tu padre que no podía estar ahí, claro. No podía estar. Hacía 2 años que había muerto más o menos y yo lo vi a él. ¿Cómo lo viste? Vamos a hacer un poco recuerdo entre todos. Eres una niña y ves la imagen de alguien que está solo, en mitad de la nieve. En mitad de la nieve, mangas de camisa, un pantalón gris, igual como bueno, cuando lo dejaron cuando murió. Exactamente igual. Y que nos dice, cuidado que viene el tren. Y nos avisó eso, Nada más que cuidado la voz era que viene el tren. aparatosa, la voz era fuerte. ¿La voz era fuerte? ¿Como correspondía a vuestro padre realmente? Pues quizás sí. ¿Qué había en esa zona donde aparecía esa figura? Nada, no había ni una casa, no había nada. Bueno, ni hay. Es que ni hay. Ahora. Solo había nieve. Nieve. No existe nada ya. Simplemente Entonces, nieve. alguien vestido con mangas de camisa, con aspecto casi de verano, desde luego no lo que estamos viendo aquí, ¿no? No lo que estamos viendo aquí. Claro. Alguien que no se correspondía un poco con la situación de estar ante la nevada del siglo. No, porque hacía muchísimo frío. No, y que desapareció. O sea, cuando fuimos a darle las gracias, mi hermano mayor le fue a dar las gracias, aquel señor no estaba, ni pisada, ni nada. ¿Qué os viene a la mente ahora? ¿Qué momento fue ese? Fue mirar a ver a aquella persona que nos había avisado. Él era el grande y miró por todas partes y no vio a nadie, es que no se veía a nadie. No, es que no vimos a nadie. No se vio a vimos nadie. a nadie más. Yo lo que sí que pienso es de que ella dice que vio a mi padre, ella también está convencida. Y yo también, yo era más pequeñito, ¿Y tú también, yo también Antonio? pequeñito, y evidentemente. Pero lo que sí está claro es que el que dio la orden de cuidado que viene el tren tuvo que ser alguien muy convincente. Sí, eso está claro. Muy convincente, porque evidentemente fue sentir la voz y tirarnos todos, llevarnos todos allí. Quiere decir, otra persona cualquiera te avisa, igual te lo crees o no te lo crees. Sí, que yo creo que la misma voz ya no intuían ellas quién era. La voz os dio, recuerda mucho clara la voz, ¿verdad? Sí, yo sí. Voy a decir una cosa, os voy a decir, y aparte que os agradezco muchísimo porque no es nada fácil contarlo entre 4 y lo estáis contando de maravilla, cada uno aportando sus cosas. Pero yo les decía que hemos entrevistado aquí a alpinistas, gente que ha vivido experiencias parecidas. ¿Y saben lo que se les quedaba a esta gente? Aparte de la visión, la voz. Era una voz imperativa. Era una voz que te obligaba a tomar una decisión. ¿Te obligaba? Y yo habéis puesto el ángel en la nieve y yo creo que fue un ángel. Perfectamente fue una voz de orden y decir... Y decir, hacerme caso. Hacerme caso. No hay segundos de duda. Es muy curioso esto. Y lo vivisteis los 4 o los 6 a la vez. Sí, a la vez. Hay dos personas que... No, hubieron algunos que empezaron a correr, pero yo corrí detrás de ellos y pum, venga, los metí en la nieve. Y yo me dio por pararme y él me tiró. Qué bueno, a mí me parece una experiencia muy bonita y ¿sabéis por qué? Porque lo estáis reviviendo cada uno a vuestra forma, pero evidentemente está clarísimo que en vuestro cerebro está eso absolutamente imborrable, ¿no? Sí, eso no se puede borrar. Cuando sabía de vuestra experiencia, a mí se me ocurrió poner este título, porque yo decía, es una cosa personal, yo digo, es que claro, ellos se sienten que han sido salvados. ¿Qué ocurre cuando, que es muy bonito esto, intentáis dar las gracias? Porque dices, hombre, este individuo... ¿Qué pasó? No vimos nada. No pudimos. Desapareció todo y allí no había nadie. Y no había tiempo para... Era una llanura de nieve, no había tiempo de esconderse en ningún sitio. No, era un cajón de nieve. Y aparte no se... ¿Dónde estaba el individuo? Arriba. Claro. Te he dicho que son laderas de la montaña. Y no tenía forma de escapar ese señor, lo hubierais visto. Pero ¿y cómo llegó? Claro. ¿Cómo llegó y cómo se fue, no? ¿Cómo se fue? Pero no olvidéis una cosa, olvidaros que la vía son 2 carriles. Sí, estaba en el medio. Hacia la otra banda había otro carril de tren. Sí. Apareció ahí. ahí. No había una montaña. Apareció ahí. Claro, en los 2 metros
metros de nieve, los 2 metros. Y hay una línea de vía de tren. Y a la otra banda hay otra vía de tren que Y va apareció hacia allá. en la intersección. En medio mismo. ¿Intentasteis buscar si había, que yo no sé si en ese momento uno tiene tal susto en el cuerpo o se siente que ha vuelto a renacer, ¿no? Dices, me han salvado la vida, que vuelvo a nacer con 6, con 19... Y imagino que, yo no sé, Antonio, si alguien tuvo ahí los redaños, decir, vamos a ver, este hombre, no había ni huellas, decíais. No, si no podía, imposible, no podía ser, si estaba allí en lo alto de los 2 o 3 metros de nieve. Y él buscó, pero no. Y allí no hay forma de llegar. ¿Cómo va a llegar ese hombre allí? Pero ¿cómo? Si era imposible. Y fue muy poco tiempo, entonces, el que se mantuvo entre vosotros. Décimas de segundo. Nada, segundos. Fueron décimas de segundo. Bueno, ¿y cómo interpretan? En aquel momento, ¿qué pensasteis? Porque quizá ahora... le dices, pero en aquel momento, ¿qué pensasteis? Yo pensaba que era mi padre, que nos vino a salvar. Yo sí. Yo lo vi. Pensemos de seguida en el Papa. Yo vi a mi padre. Y una cosa importante, cuando pasa el tiempo, yo no sé si vuestra madre, ¿cómo lo interpretaba ella también? O pues la abuela, por ejemplo, ¿también creyeron lo mismo? Yo sí. Claro que todos, sí. Exactamente lo mismo. La Tenemos sensación ángel. de Tenemos alguien ángel. que protege, ¿no? Tenemos a alguien que protege. Sí. Cuando lo contasteis en aquella época a otras personas, o claro, sois muy niños, ¿no? Pero ¿cómo? La verdad es que yo lo conté poco, porque son temas que igual... No sé, hay gente que se lo puede creer, no se lo puede creer. Hay gente que no, sí. Y dices, bueno, yo lo contaba a la gente más allegada, mis mejores amigos y tal. Exacto. No creo, tampoco lo veía yo como para contarlo así a bombo y platillo, ¿no? Sí, bueno, pero se contó y se dijo. Se contó y se dijo, evidentemente. Hombre, claro, piensa que han pasado, en el año 62, ¿qué te han pasado años? 53 años. Yo no tenía edad, Paco. Yo no tenía edad. 53, porque yo tenía 10. ¿Y cuál es la enseñanza que a la familia, que por fortuna estáis aquí magníficamente contándolo y dando este ejemplo, fijaos, curioso, ¿no? En Navidad, cuando tantas historias de amor, a veces más allá de la muerte, ocurren, ¿no? ¿Qué enseñanza habéis aprendido de esto? ¿Qué os gustaría contar al público? ¿A vosotros os ha pasado? ¿Lo creéis? Sí. Y quizá haya ángeles de la guarda, por tanto. Pues yo creo que claro, sí. Yo creo que no hay persona en el mundo todos hemos pensado igual. que no haya tenido una experiencia tan grande como esta, pero seguro, seguro que ha tenido, todo el mundo le ha pasado en un momento dado algo que a raíz de este programa lo puede pensar y le habrá pasado, seguro. Pues sí. Mira, eso que no que lo ha dices, contado, que no lo ha explicado. Ángel, eso que dices, que te llamas Ángel, por cierto. Sí. Pues es muy bonito, porque esta historia que habéis contado vosotros como si fuera un puzzle de voces, yo creo que va a llegar a la gente. Porque además en esta época, y fijaos que estamos contando, en el fondo es que hay momentos, señales. Alguien puede creer y alguien no puede creer, pues quizá peor para él, pero vosotros evidentemente estáis convencidos de que vuestro padre de alguna forma se presentó durante 3 segundos vino a salvar. para avisaros. Pues yo estoy seguro, fijaos lo que va a pasar, que otras personas, y pongo como siempre los datos, nos van a escribir con historias parecidas. Y es muy bonito que ahora otras personas rescaten de su baúl de los recuerdos cosas, porque a veces en la infancia, en la niñez, en la juventud, pasan cosas que yo creo que es bueno recordar, ¿no? Que nuestros seres queridos, si esto es así, aparecen. ¿Qué es lo bonito de vuestro caso? Que hemos contado muchas historias con una persona, con 2 a lo sumo, pero eran 6 y 4 estáis aquí y convencidos. A mí me ha parecido, de verdad, muy bonito recordarlo con vosotros. Y Antonio, Clara, Ángel y Manoli, os lo agradezco de corazón. Y que sirva para mucha gente. Gracias, de verdad. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Ha sido una historia, como decía, claro, ver una aparición, algo que tú no sabes, pues hombre, impresiona. Pero como enseguida ellos identificaron que su padre, de alguna forma, en su creencia estaba ahí, bueno... Es que nos salvó la vida. La familia entera podía haber perecido Claro, no habríamos quedado ni nadie. Nadie. No hubiera seguido el espíritu familiar. Ni mi hija, ni mi nieto, no había nadie. No habría nadie. Ni mis 5 hijos, es bonito eso, ¿eh? Ni 9 nietos pues que tengo. Acordémonos Un ángel del ángel en la nieve. Por nosotros seguro. Ha sido bonito recordarlo, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Y lo mejor para vuestra familia. Gracias, ¿eh? Muchas De verdad. gracias. Vamos a ver si ustedes han vivido, familias también, experiencias parecidas, que esto es muy sorprendente. Cuando un caso rompe el hielo, o rompe la nieve, nunca mejor dicho, resulta que llegan muchos más. Y nos gustaría saber estos casos. Os lo agradezco de verdad, de todo corazón. Vamos con más cosas, y estas son insólitas, como esto que hemos contado, pero les va a sorprender. Fíjense lo que han captado las cámaras de una casa como otra cualquiera en Japón. Cámaras de seguridad que tienen instaladas en sus viviendas. Y de repente, por aquí se va a ver entrar una especie de fantasma translúcido, que además dentro de la tradición japonesa, este sería un yokai.
¿Y qué es un yokai? Pues la traducción sería como fantasma de salón, fantasma de sala. ¿Por qué se los llama así? Porque al parecer se trata de almas en pena de niños que perdieron la vida a los 5 o 6 años más o menos. Eso es lo que cuenta la tradición japonesa. Y además se dice que si están en un domicilio, que si se han instalado en una casa, siempre es para dar buena suerte, es para cuidar de los que están allí dentro. Y es más, que puede además promover que te pasen cosas buenas, con lo cual no hay que ahuyentar estos espíritus de los pequeños japoneses, que además está un buen rato paseando por todo este salón de la vivienda. Vemos que hace diversas cosas, que incluso llega un momento en el que se agacha. Bueno, en Japón ya lo están poniendo como, por fin, se ha captado la imagen de un yokai. ¿Ustedes qué piensan? Vamos con otras imágenes, en este caso, un vídeo que estaba grabando un grupo musical. Además, tenía que ver con un antiguo amigo que había fallecido. La canción iba de eso. Está uno de los ayudantes de cámara grabando como el making of con su teléfono móvil y lo que capta, ahí lo tenemos, pasa muy rápidamente, es un rostro. Ahí está. Al principio creían que era la sombra de uno de ellos, pero cuando se dieron cuenta parece que tiene unos ojos, una nariz, incluso el pelo, con lo cual enseguida lo han relacionado con ese amigo al que le estaban dedicando la canción y que ya no estaba en este mundo. Y lo que no es de este mundo son estas imágenes de un tigre cuya comida iba a ser una cabra, como a menudo le ponen una cabra viva para que no pierda el instinto animal. Esto es en un zoo de Rusia. Echan la cabra dentro de su jaula y el animal, en vez de lanzarse a comérsela directamente, lo que hace es hacerse amigo de ella. Que están juntos, que ese instinto animal, fíjense. Es más, la cabra se le acercaba continuamente, no se quería separar de ese precioso tigre. Es más, cuando el cuidador de este tigre entra para alimentarle de otra forma, con comida cortada, cruda pero cortada, el tigre que va por la cabra y lo que hace es defenderla, que se ha hecho completamente su amigo, que parece su defensor, su papá, con lo cual en el zoo les han dejado que vivan juntos. Esperamos que esa amistad continúe. Me perdí. ¿Qué? Me perdí. Es que se me acabó la batería y... ¿Qué? He bebido mucho. ¿Mucho? Yo creo que no lo suficiente. ¿Quieres ir a tomar un poco? Un poco. ¿Quieres que mi mamá compre más? ¿Más? ¿Y vais a tomar? Es que no sé dónde estaba. Era el... Tu amiga, tengo el cargador de iPhone. ¿Tienes cargador? Sí, ahí a hotel. ¿En el hotel? Sí. ¿Pero y a dónde vamos? ¿Al hotel? Sí, hay hotel aquí, ¿no? ¿Y cargado? Es lejos. ¿Ah? Es lejos. Venga, ven. Es que no puedo caminar. Las imágenes que acaban de ver han dado la vuelta al mundo. Y vaya que sí la han dado. En forma de viral, que es un tema que nos interesa aquí mucho. Y yo les pido, por favor, toda su atención. La máxima atención. ¿Por qué? Porque creo que esta historia que viene a continuación se hunde en las raíces profundas del conocimiento de lo que somos, del ser humano. Genera un prisma de posibilidades de las que podemos aprender. Es una radiografía de cómo somos. Bueno, el doctor Gaona, culpable, entre comillas, de estas imágenes y culpable de esta sección, que sabíamos que iba a tener su eco, aunque yo no esperaba, sinceramente, un experimento sociológico visual tan impactante como este. Se ha convertido en un récord y queremos ir detrás del viral para asombrarnos, sobrecogernos y aprender. Como siempre, maestro de ceremonias, doctor Gaona. ¿Qué tal? Bienvenido, Buenas noches, como Iker. siempre. Muchas gracias. Oye, ¿cómo surgió esta historia, doctor? Bueno, quisimos ver las sombras del comportamiento. ¿Qué es lo que hay detrás de lo políticamente correcto? ¿Qué es lo que sucede cuando creemos que nadie nos está observando? ¿Somos realmente en ocasiones tan dadivosos? ¿Somos tan buenas personas? ¿Nos dedicamos a ayudar a los demás? ¿O cuál es la fina línea que nos convierte en un momento dado entre héroes
o truhanes. Y lanzamos a la calle la idea. Pero con un buen amigo, Joan Miquel, diseñas toda esta capacidad, él que sabe mucho también, se juntan un experto auténtico en la comunicación y el estudio del tema del viral también, contigo. Entonces, claro, la mente colectiva echa a andar en un vídeo que parece más o menos inocente, que puede ser uno de tantos vídeos perdidos en el marasmo de la red. Y de repente el impacto, vamos a los números porque ahora vamos a profundizar. El impacto de este experimento, que es poner a una chica en mitad de una gran urbe, que puede ser cualquier urbe, me imagino, doctor, pero eliges muy bien el sitio, una chica con aspecto de estar bebida, y ver cómo se comporta el público, si la atiende o intenta aprovecharse. Es brutal el experimento, parece muy sencillo, pero no lo es. Lo generáis, lo lanzáis al aire de la red, ¿y cuáles son los resultados? Así se ha convertido en el vídeo español más visto de toda la historia de Internet. Ha tenido más de 100 millones de visualizaciones. Pero no solamente estos 100 millones, sino ha sido portada de los principales periódicos a nivel mundial. El Daily Mail, el Huffington Post en Estados Unidos, en Sudamérica, en La Nación, prácticamente el Mercurio, en Asia también, en los países árabes, en China, en Corea. O sea, has en toda tocado Europa. la herida profunda de la mente colectiva, está clarísimo. Exactamente, ese era realmente el propósito. Lo que intentamos ver, estas sombras, estas preocupaciones que muchas veces de alguna manera, nos comen por dentro en Occidente. Ocurre lo mismo en países orientales, ocurre lo mismo en Sudamérica, ocurre lo mismo en los países anglosajones. Todos tenemos esos miedos. Y por otro lado, ¿qué es lo que sucede muchas veces con nuestras personas queridas? Cuidado, tanto como víctimas como también como verdugos. ¿Qué sucede con quizá esa hija que todos tenemos cuando se encuentra sola en la calle, en una gran urbe, además en una hora punta de día, un día de semana, vestida muy normalita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando muchas veces a nuestras espaldas? Como psiquiatra también me pregunto, ¿cuál es la respuesta a esos padres que muchas veces traen a una chica adolescente? Me dicen, no sé qué le pasa a nuestra hija. Desde hace 2 meses está comportándose de una manera extraña. No sé, volvió un día a casa y estaba rara. ¿Qué ha pasado detrás de eso? ¿Qué está ocurriendo muchas veces, en ocasiones, delante de nuestros ojos, en la que no intervenimos, somos totalmente ciegos a ello? Y sin embargo, las consecuencias están muchísimo más cerca de lo que creemos. Doctor, ¿por qué puede hacer este experimento social de mente colectiva un poco, de estudio de cómo somos? Imagino de ver las sombras y las luces. Creo que más sombras es el resultado. Ahora lo comentaremos en la mesa, porque esta mente colectiva es tan impactante que tiene que tener una extensión. ¿Por qué eliges a la chica sola en la gran ciudad? ¿Qué representaba esa escenografía? Realmente esta escenografía podría haberse duplicado con multitud de otro tipo de situaciones. Lo que queríamos poner es una persona vulnerable. En este caso elegimos a una mujer que aparentaba estar ebria, con unos colores además de ropa. Todo está, nada es casual en el vídeo. Los colores de ropa son unos colores tenues para no llamar la atención. La actitud, ella estaba ya instruida para encontrarse totalmente para nada agresiva, sino totalmente pasiva, esperando a ver qué es lo que sucedía. La bebida estaba oculta en una bolsa de color verde que también recuerda a muchas personas lo que venden muchas veces en estas tiendas de barateo, digámoslo así, el alcohol, en un lugar muy céntrico, totalmente de día, también un día de semana para que nadie pudiera decir que era un extrarradio, que era nocturno, etcétera, etcétera. Y entonces nos fijamos no solamente en la respuesta, porque el experimento tiene, lo comentaremos ahora en la extensión, y es muy interesante, no es solamente lo que sucede delante de esas cámaras, sino también la respuesta internacional de muchísimas personas que iban viendo ese vídeo, Iker, y por el contrario, sin quererlo, se convertían en cómplices de los agresores. Un ejemplo. Animaban. Sí, de alguna manera justificaban el comportamiento. Decían que, claro, como la chica era guapa, que qué hubiese pasado si hubiésemos puesto una chica no atractiva, con lo cual delataba evidentemente un comportamiento que si en un momento dado provocaba, cuando realmente la provocación estaba solo en sus ojos. La chica es una chica que tenía instrucciones totalmente certeras de que se encontrase tranquila, apartada, en silencio, hasta que no fuese abordada. Porque estoy borracha. ¿Y? ¿Es la primera vez que te emborrachas? Yo no bebo nunca. Mira, vamos a unas escaleras que están ahí. ¿Una escalera? Sí. ¿Para qué? Pues para sentarnos, ¿no? Porque si no te sientas, te vas a caer. Porque hay que tirar una por ¿no? Muy bien, muy bien. Soy brutal.
Venga, ven. Es que no puedo caminar Venga, bien. mano. Dame la mano, dame la mano. Esto revela muchísimo de la dinámica de que tenemos muchas personas. Además hay una serie de estudios científicos al respecto en los que está basado este vídeo, que comentaremos también en relación a abusos, en relación a violaciones, en relación a multitud de cuestiones que aparecen todos los días en los periódicos y que no nos explicamos cómo ocurren. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente este tipo de, muchas veces, violaciones. Chicas que han bebido, personas que han bebido, son literalmente arrastradas muchas veces fuera de discotecas, por ejemplo, o violadas ahí mismo. Es una cuestión que sucede todos los días. Lo que tiene el doctor Gaona, por eso nos gusta, por eso es colaborador desde hace 10 años de este programa, es que no es políticamente correcto. Que en cuanto saca una información, se cuenta aquí, y esta ya ha rebasado todos los niveles de este programa, y se ha comentado con compañeros como Ana Rosa y en un montón de sitios, ¿no? No es políticamente correcto, y entonces yo creo que a él le gusta ver que no es políticamente correcto, porque eso ya es un estudio de la censura permanente de lo políticamente correcto. Las sombras de la gran ciudad y de la mente humana. Si pudiéramos poner antes de la mesa de extensión, doctor Gaona, algún titular de lo que has extraído de este experimento, muy sencillo. Un día cualquiera, en una tarde, una chica con el aspecto de haber bebido en mitad de la gran urbe, en Madrid. ¿Qué titulares de tu estudio personal ya de este informe? Yo lo titularía Las sombras del comportamiento, también la impunidad en muchos sitios, y por otro lado la falta de colaboración, la falta de empatía que tenemos muchas veces en nuestra sociedad. Es una radiografía de lo que está pasando, y muchas veces quizá un sesudo informe psiquiátrico, por ejemplo, del doctor Gaona o de otros especialistas, llegaría por ciertas vías a ciertos lugares. Pero lo que ha hecho el doctor con este viral es ponerlo en el ojo del huracán de todo el mundo, porque todo el mundo ha opinado a favor y en contra, todo el mundo se ha inmiscuido, ha intentado sentirse dentro de esta dinámica. Yo creo que eso es increíble. Hemos notado que hemos puesto literalmente el dedo en la llaga, porque ha habido muchísimas discusiones en foros. El propio Daily Mail abrió encuesta a ver si sus lectores, a miles, estaban de acuerdo, en contra, si eso podía suceder también en Inglaterra, y revisando todos los periódicos de prácticamente los 5 continentes del planeta, nos dimos cuenta que era de actualidad en todos sitios. A nivel local, ya fuese en Tokio, o fuese en Seúl, o en Londres, o en Montreal, este tipo de problema está ocurriendo. De repente has tocado un código universal, algo que está pasando en la raza humana. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo, doctor. ¿Cómo? ¿A dónde? Hola. Ay, sí. Dice. ¿Te conoces de algo? Claro. ¿Quién es? ¿Es mi clienta? Ah, ¿eres su clienta? Y vamos a analizar el asunto porque trae cola con buenos amigos que saben mucho de esto. Maestro Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Todo un experto en el mundo de los virales. Venga, ¿qué habéis visto, Santi, Enrique, en este experimento del doctor Gaona? ¿Cuáles serían vuestros titulares? ¿Qué aportaríais a este dedo en la llaga, nunca mejor dicho, que ha puesto el doctor y que luego nos va a contar cosas? Yo algunas las conocía porque las he hablado con él en privado, que son impresionantes. ¿Por qué se había basado en esta escena para hacer este experimento? Pero vosotros, ¿qué habéis visto? Pues mira, independientemente del contenido, que es interesante, y sobre lo que dice sobre la condición humana, a mí me ha impresionado la repercusión, esos 100 millones de visitas que se dice pronto. Y me hace reflexionar sobre todo porque lo asumimos con naturalidad, la existencia de YouTube, la existencia del fenómeno de los virales. Cuando este programa nació hace 10 años, YouTube llevaba apenas unos meses. No ha existido siempre. Era una empresita que no conocíamos absolutamente nadie y que luego ya con el paso del tiempo fuimos conociendo y a veces utilizando en este programa. Esos 100 millones de visitas y en ese tiempo hemos ido avanzando y YouTube se ha convertido en un gigante. Nosotros tenemos una sala en documentación donde tenemos interminables horas de vídeo, interminables horas de cintas, largas estanterías
eso es lo que se añade a YouTube todos los días. Y precisamente que una herramienta capaz de despertar conciencias, como ha hecho el vídeo del doctor Gaona, ahora empieza también a tener otro tipo de potencialidades y otro tipo de posibilidades, algunas más siniestras. Porque evidentemente lo que quería el doctor Gaona era ponernos delante de un espejo. Quería, como muy bien ha dicho, que nos viésemos haciendo lo que hacemos cuando no nos ve nadie. Pero, ¿qué sucede cuando algunas personas tienen la tentación, no de ponerte delante de un espejo, sino ponerte una impresión, una forma de ser, proyectar esa imagen sobre ti mismo? Pues eso se está empezando a hacer. Hace un par de horas, antes de venir al plató, estuve viendo una cosa que simboliza muy bien esto. Estuve viendo un vídeo que se está convirtiendo en viral rápidamente, que está diseñado para producir alucinaciones visuales justo después de verlo. Pues bien, si un vídeo ya puede hacerte tener una experiencia de ese tipo, ¿qué otro tipo de manipulaciones mentales nos puede llevar este fenómeno de los vídeos virales? Interesante. Enrique, ¿qué has leído tú? Bueno, hay muchas cosas, pero bueno, fundamentalmente, y no sé si estará de acuerdo el doctor Gaona con eso, tiene un elemento importante para atraer la atención. Aparentemente es algo muy simple y no se entiende muy bien, porque no es una situación tan extrema como si estuviera cayéndose por el suelo, llamando la atención, con una sensación de ebriedad, pero combina dos de los tres elementos que debe tener una idea, una imagen, para ser viral, para ser contagiosa. Todo lo que apela al sexo, instinto de reproducción, a el peligro, combina esos elementos, protección, o a la comida, manutención del propio individuo. Pero, o sea, es decir, combina esos elementos de forma muy sutil. Ahora nos dice muchas cosas. Primero, que ahí se desatan por parte de los individuos que participan el instinto animal sin ninguna consideración de tipo ético. Luego, que nadie se acerca, aunque no es tan evidente, nadie se acerca a ver qué pasa, sea cuando está con alguien o sea a solas. Oye, ¿te pasa algo? ¿Habéis cortado a gente que le dijera ayuda, ¿no? ¿Necesitas algo? Justamente, y creo que dices que no en relación a esto es la sinceridad del vídeo. Es decir, el vídeo, si bien existían varias cámaras que captaban la situación desde diversos ángulos, finalmente escogimos dejar tan solo una, y prácticamente en cada una de las diversas situaciones que se muestran, sin editar, de manera que el espectador pudiera apreciar de manera directa qué es lo que está sucediendo. Todos conocemos, bueno, o quizá mucha gente conozca, el famoso efecto Kuleshov, en el que se mezclan las imágenes y la historia al final se cambia según las imágenes. Para evitar este tipo de historia, lo que hemos dejado finalmente es una sola de las cámaras. Una cámara que nos va contando la realidad de lo que está sucediendo. Y además es muy curioso, porque alguna persona podrá imaginar que la cámara se encontraba escondida, parapetada. No, en absoluto. Aquellas personas que se encontraban literalmente al acecho tenían la cámara prácticamente delante al descubierto, pero estaban tan centradas en lo de la chica. Es que les cegaba, estaba a 3 metros. La frase al acecho, nunca mejor dicho. Sí. Estaba prácticamente a 3 metros, pero no eran capaces de verla, porque estaban tan concentrados en lo que justamente Enrique... Había un efecto túnel ahí, ¿no, doctor? Es efectivamente. Decir, eso es evidente, centrado en... Qué curioso, al final del vídeo se hace evidente cuando el vigilante jurado le dice al último individuo, cuidado, que... O sea, le señala que está la cámara. Pero es que el instinto, cuando hablamos de el individuo es bueno por naturaleza y la sociedad le hace malo, que decía Rousseau, bueno, haría falta aceptarlo siempre que dijéramos en esa sociedad o en esas el yo y sus circunstancias, que diría Ortega, siempre que sumáramos en las circunstancias el ego y los instintos. Es decir, el impulso, la sociedad no tiene nada que ver con el impulso de conservación, de defensa y de reproducción. Y ahí les ciega. Pero luego, lo importante también es realmente que la gente no hace nada, no se acerca. La pasividad, ¿no? La pasividad, el ojos que no ven, corazón que no siente. Esa pasividad ante lo que está ahí, que es la que ha caracterizado muchos momentos terribles de la historia. Por ejemplo, la pasividad del gran pueblo alemán
cuando era evidente que había campos de exterminios, no solo de judíos, sino de gitanos, de rusos, y muchísima gente lo había visto en el frente, la masacre que había en los pueblos que este ocupados. vídeo, Enrique Santi, pues intervenir con cualquier momento, nos enseña cosas. Lo interesante de esta mente colectiva es que un experimento del doctor Gaona se convierte en el vídeo en internet en español más difundido, pone el dedo en la llaga y en el fondo, si vamos un poco más allá del vídeo en sí, hay una radiografía profunda de algo que está ocurriendo con la humanidad, por lo menos España, evidentemente, en el siglo XXI. Pero dejadme que el doctor os cuente una cosa que a mí me ha puesto los pelos de punta, y es que él había consultado un par de estudios, se había asombrado tanto porque eran estudios psiquiátricos concretos, que se puso a hacer esto en marcha. Aquellos estudios, en el fondo, hablaban de algo que es aterrador y que puede ser, que es cuando a alguien no le miran, cuando alguien se cree que no está vigilado, ¿dónde queda la ética, no? Y eso era sobrecogedor, doctor. Efectivamente, justamente con el director del vídeo, Joan Miquel Martínez, lo que hicimos fue también revisar bibliografía al respecto, y entre ellas hubo una que realmente nos sobrecogió. Seguramente la conocéis vosotros. Es un estudio de no hace mucho, hace un par de años, en los que se le preguntaba a grupos de universitarios norteamericanos, universitarios, lo subrayo, supuestamente gente un poco quizá más culta que el resto de la sociedad, en la que se inquiría a varones que si pudieran ellos violar o abusar de una compañera y no tuvieran consecuencias legales, porque no hubiese testigos, porque ella estuviese drogada o por cualquier otro tipo de situación, es decir, no hubiese consecuencias, si acaso, ¿cuántos lo harían? Una encuesta obviamente anónima. Bueno, más de la mitad contestó que sí. Cuidado. Que serían capaces. Cuidado, y esa mitad solo incluía en aquellos que hacían un esfuerzo de sinceridad, porque en preguntas como esa, las encuestas no tienen un resultado fiable nunca. Que ambos sabéis de publicidad de encuestas, tanto Enrique como Santi. Yo me he dedicado mucho tiempo al tema de las encuestas. El dato es aterrador, lo que cuenta el doctor. Más de la mitad. Es que una de las cosas que pone tu vídeo de manifiesto es que el mundo de lo políticamente correcto que nos está siendo impuesto, digámoslo así, por el discurso oficial, y termino la frase, es básicamente ficticio. Vamos a ver, todos sabemos, y alguien lo tiene que decir de una buena vez, todos sabemos que cuando estamos delante de una cámara, en una reunión social, delante de la familia, etcétera, etcétera, mantenemos una serie de actitudes, de discursos, de formas que no son los nuestros o que no son los que tenemos cuando estamos con los amigotes, digámoslo así, o cuando estamos completamente solos. Posiblemente el otro de los sitios donde se ve perfectamente es en las redes sociales. La gente que está identificada en las redes sociales, figuras públicas o personas que ponen su nombre, sus apellidos, que no les importa, digámoslo así, que se sepa quiénes son, mantienen unas actitudes muy diferentes en muchos casos a los personajes anónimos, los personajes que solamente tienen un nick que les identifica y que curiosamente suelen ser en general muy políticamente incorrectos. Pero a lo mejor esos personajes sí viven en el mundo real y esos personajes o esas personas que estamos identificados perfectamente, muchas veces nos hacemos una pequeña autocensura antes de opinar, antes de decir determinadas cosas o antes de soltar determinados exabruptos que también nos dan ganas viendo algunas cosas que leemos. Con lo cual, la pregunta es muy clara. Nosotros deberíamos hacer un ejercicio de autoconciencia, de examen de conciencia y empezar a plasmar precisamente en esas redes sociales, a plasmarlo de forma visible, lo que es la sociedad en realidad y dejarnos ya de tanta hipocresía. Esa es la pregunta que dejo. ¿Es la sociedad en realidad? Lo que ha contado el doctor Gaona en el corazón de Madrid, a mí me parece tal aldabonazo, prescindiendo de que seguro que con muchos más temas se podría hacer, ¿no? Que hay una beta que para muchos será peligrosísima. La radiografía del inconsciente colectivo del siglo XXI ahora mismo va por ahí. Pues hombre, desde luego, si es así, a mí me parece aterrador, de verdad, ¿eh? Un dato más, y es una muestra de la deshumanización en la que estamos inmersos, y lo malo es que esa deshumanización no es propia de nuestra época, no, se ha dado siempre. O sea, cuando no había leyes tan estrictas, o cuando eran el señor de las tierras o sus soldados, las violaciones estaban a la orden del día. Pero ¿qué ocurre? En nuestra sociedad,
con el traspaso de la gente del campo a las grandes ciudades, que ahí están cada vez más frías, con menos conexiones sociales, somos más anónimos, más invisibles, esa deshumanización se hace más evidente. ¿Quieres ir a tomar un poco? Un poco. ¿Quieres que mi hermano compre más? ¿Más? ¿Y vais a tomar juntos? ¿Quieres más? Sí. Yo todavía tengo un poquito. No, vais a comprar más de la tienda. ¿Y luego qué Y luego hacemos? vais a tomar algo y yo vengo. Voy a comprar Budweiser, ¿no? ¿Más? Sí. Sí. ¿Estás bien? No mucho. Es que llevo bebiendo todo el día. ¿Estás cansada? Sí. Es que no sé dónde estaba. Era en... Tu amiga. Tengo el cargador de iPhone. ¿Tienes cargador? Sí, hay a hotel. ¿En el hotel? Sí. ¿Pero y a dónde vamos? ¿Al hotel? Sí, hay hotel aquí, ¿no? Enrique, Santi, doctor, hemos visto también muchos vídeos que se convierten en virales, que hay un misterio de por qué, bueno, impresiona, ¿no? Algo impacta y crece y llega a todo el mundo y se hace universal. Por ejemplo, de China, con una frialdad ante ciertos acontecimientos, atropellos, abandonos, y dices, pero esto es el mundo de verdad. Evidentemente hay otro mundo que es el de la luz, el de la gente que ayuda, el de la gente solidaria, el de la gente comprometida, el de en la las gente... sociedades democráticas. Claro, pero lo hay. Has mencionado China. Claro. Vamos, estamos hablando de experimentos sociales. El gran experimento social, en definición del gran capitalista por excelencia, David Rockefeller, es el que se llevó a cabo en China. Sus palabras en 1974 elogiaban como el gran experimento social el que se había llevado a cabo en China. Decía, independientemente de su precio, la revolución china ha tenido un éxito evidente a la hora de crear una administración más eficaz y entregada y a la hora de fomentar una moral alta y un propósito común. El experimento social llevado a cabo en China bajo el mandato del presidente Mao, es decir, como si le hubieran dado el mandato, es uno de los éxitos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Por qué decía esto? Porque en China la deshumanización es total. El capitalismo ha triunfado. A raíz de esto, admitieron todo el capital extranjero con 15 horas de trabajo, la gente muriéndose en el puesto de trabajo, la gente en unas condiciones infames. Por eso, Enrique, y algo muy reciente, intoxicando todas las megaciudades. Pero, Enrique, por eso digo que curiosamente en los últimos 3-4 años llegan a los informativos vídeos de China donde uno dice, esto por desgracia se ve que no es un montaje, es tal la frialdad ante el dolor ajeno, tal la insensibilidad, la falta de empatía, que uno piensa, doctor, si los detalles de lo que tú estás contando no es que esa deshumanización, que suena un poco así a teoría, está llegando ya a nuestras grandes urbes, ¿no? Lo que hemos visto realmente, vale, es una chica que está aparentemente ebria o unas personas que le abordan, pero realmente lo que estamos viendo es una previolación. Es decir, instantes después, esa chica, si no es una actriz, si no finge estar ebria, y eso está ocurriendo seguramente todos los días en todas las grandes ciudades, ustedes lo que acaban de ver, lo que están viendo, es una mujer que está a punto de ser violada. No es otra cosa. Para ello, justamente además, por ejemplo, el verano pasado o antepasado, la policía, un ejemplo de una serie de advertencias acerca de que las mujeres, si viajan al extranjero, no lo ha recordado Santi con lo de políticamente correcto, unas advertencias acerca de cuidado, que ciertos países uno puede tener, siendo mujer, una serie de problemas, como es obvio, ¿no? Pero bueno, una serie de colectivos que se echaron encima de la policía, que cómo era posible eso, que se advirtiera que las mujeres no podían ir donde quisieran. Por supuesto que tienen todo el derecho, faltaría más. Eso es algo evidente. El mismo derecho que tiene todo el mundo, también hombres, por ejemplo, a pasearse, o mujeres, con el dinero o un ordenador, dejarlo encima de un mostrador en Lagos, ¿no? En Nigeria, y que siga el ordenador ahí media hora después, por supuesto. Pero hay una serie de cuestiones que es la realidad, lo que sucede en el mundo real. Sí. Y esto es lo que sucede en el mundo real. Sucede, y hay más casos que hemos cortado y más escenas que se han obviado, porque son literalmente de mal gusto, en los que no hubo ni siquiera una sola persona que se acercó a ayudar. Podría decir una. Fueron prácticamente, para no aburrir al telespectador,
prácticamente una docena de personas que iban, venían, etcétera, pero ni una sola se acercó a ayudar. No dudo que existan en algún sitio, evidentemente. Pero claro, más visible era imposible. ¿Tuvisteis miedo en algún momento por la chica o por alguna reacción que cuando se llega a ese nivel de cosas puede el propio experimento irse de las manos, doctor? Efectivamente, de hecho, la última escena, que es totalmente real. Bueno, el vídeo... La cogí porque era mía. El vídeo, claro, el vídeo es muy llamativo y hemos recibido críticas, si acaso no era real, paradójicamente por lo hiperreal que es. Claro. Es tan real que no cabe en la cabeza de muchas personas políticamente correctas. Como bien dice Enrique de Vicente, en la última escena, que quizá no es la última en lo que se grabó aquel día, pero sucedió varias veces, tuvimos que intervenir para parar la agresión y a pesar de todo, dice, yo la he visto había primero. Algunos individuos que decían, es como es mía. Un ave de rapiña o como un león que dice, es mi presa. No te la vas a comer tú. Y luego hay una segunda cuestión también que nos llamó la atención muchísimo, que lo he comentado antes cuando estábamos en la otra parte del plato, y es los comentarios también que hemos seguido el vídeo en cada uno de los países. Me ha llamado mucho la atención la de personas que justificaban este tipo de cuestión, este tipo de conducta, pues lógicamente decían, cambiar la chica, poner una que no sea tan atractiva, bueno, la atracción está en los ojos de cada uno. Como si ella tuviera parte de la culpa, ¿no? Claro, sin iba lugar a dudas. tapada la chica. O vestida de una manera menos provocadora. La chica justamente tiene unos tonos ocres, unos tonos oscuros, para no llamar la atención, tampoco está especialmente para nada, pero justamente muchas personas que lo visionaban culpabilizaban a esa chica de lo que había ocurrido, ¿no? Una vez más, la víctima es la que es la culpable de la historia. Y es que a veces un exceso de buenismo es contraproducente. Nos vuelve ciegos. Todos tenemos nuestra sombra y asumirla forma parte de llevar una vida completa y yo creo que psicológicamente sana. Claro, el bien y el mal están en nuestra naturaleza como está en la naturaleza de todo este universo visible que es dialéctico. O sea, el bien y el mal se expresan a nivel cósmico, a nivel de la naturaleza, a todos los niveles. Y lo importante para mí sería redefinir qué es bien y mal en términos biológicos a la luz de los últimos descubrimientos como forma de comprendernos a nosotros mismos, de aceptar esa sombra que nos acompaña y esos instintos que tenemos reprimidos. Eso, ¿no? ¿Cómo dominar eso? Claro, porque la gran pregunta es... Perdón, convivir con ello. Porque el doctor me corregirá a ese respecto. Dominarlo es siempre la represión, pero la represión, la sombra está ahí y cuando se crea una situación, la sombra puede salir. Porque, claro, doctor, la gran pregunta es ¿qué has aprendido tú con este experimento, personalmente? Tú no habías hecho nunca un experimento de este calibre, ¿no? Efectivamente. Y de repente, ¿qué te llega a ti como gran experto en la mente colectiva, en la mente del ser humano? Este experimento que ha tenido sus críticas, sus alabanzas, que nos muestra una escena que lo que más sobrecoge es lo cotidiano y que esa inacción, ¿no? Claro, también uno dice, ¿por qué me voy a meter yo? Lógica, instinto de conservación, Enrique. Es decir, me voy a meter yo en una trifulca que no sé de dónde viene ni qué está pasando, con lo que nos están contando las noticias, que uno se metió y le metieron el tiro a él, o yo qué sé, ¿no? Claro. Es decir, la sociedad del miedo... Es el camino del héroe, pero que elige uno entre ¿cuánto? Entre cada 100.000 o 1 millón de individuos. El miedo colectivo, hablábamos en alguna ocasión de la programación para la individualidad total, cada día grupos mucho más separados unos de otros. ¿Pero tú qué has aprendido de este experimento, doctor? Que en ocasiones la soledad, lo que ocurre dentro del cerebro de cada uno, y eso quizá también lo aprendí cuando trabajaba para ACNUR en alguna guerra, hay situaciones en las que es muy paradójico, pero la misma persona es capaz de ser un verdadero villano y momentos después ser un verdadero héroe. Yo sé que esto es muy contradictorio, porque muchas veces hablamos de esos héroes también y queremos ponerlo todo muchas veces en tonos de negros, de blanco, incluso de grises, pero me da la impresión que no solamente hay blancos, negros y grises, sino también colores, formas y dimensiones. La misma persona que puede ser un héroe en un momento determinado es capaz de ser un villano momentos después. La misma persona que está agrediendo a esta chica, quizá bajo otra circunstancia, pocos metros más allá, a lo mejor sería capaz de defenderla. Y sería muy interesante a lo mejor quizá intentar saber por qué la defendería, porque a lo mejor la estaría defendiendo, como ha apuntado antes Enrique de Vicente, para que la presa no fuese de otro, sino fuese de él mismo. Y en esas ocasiones el hilo, esa frontera entre ser ese villano, este sinvergüenza o ser un gran héroe, yo creo que permanece muchas veces desconocida en la mente, muchas veces
en la del propio individuo que la comete, y me da también la impresión que en otras ocasiones también ese que al que llamamos héroe no deja de ser un villano que ha tenido la oportunidad de ser un héroe. Pero doctor, ahora habrá muchas personas, chicas, por ejemplo, que se pueden sentir identificadas con sensaciones que han tenido en la calle, en cualquier urbe. Ha sido muy frecuente los padres después de haber también. visto el vídeo. ¿Qué les dirías? Sí. Un comentario. Lo estarán viendo un poco impresionadas, ¿no? Después de estas pocas semanas en que ha transcurrido, pues evidentemente me he encontrado con muchísimos compañeros, compañeras en la televisión, en mi profesión, etcétera, y es muy llamativo porque prácticamente todas ellas les había sucedido algo muy parecido, a otro nivel o tal, pero realmente es algo muy frecuente de lo que no hablamos. ¿Algún consejo? ¿Qué se puede hacer cuando tú ves... Ser realistas. ¿Para qué sirve este experimento? Ser realistas. Porque, como decía Santi Camacho, a lo mejor las redes y su impacto empiezan a ser una formación interesante, porque han acudido al estudio experimento del doctor muchas más personas, evidentemente, o cualquier estudio psiquiátrico que tiene unos cauces nada más. Sí. ¿Qué podrían aprender ellas? Yo creo que, literalmente, a ser realistas. Por supuesto que una mujer faltaría más, tiene todo el derecho de salir, vestida como le dé la gana, de ambular de aquí para allá a las horas que le dé la gana y en el barrio que quiera. Sin embargo, no debemos de pecar de ingenuos, o quizá no de ingenuos, sino algunos otros de hipocresía. Este tipo de cuestiones sucede y es una realidad. Si evidentemente uno tiene hijos, tiene hijas, creo que a los hijos hay que educarles para que no intervengan en cuestiones tan nefastas. Si tiene hijas, evidentemente también protegerlas sobre este tipo de cuestiones. Pero la ingenuidad, yo creo que le llamamos ingenuidad, pero a mí me da la impresión que es hipocresía. Queremos que esto no existe, no podemos hablar de ello, porque realmente es una cuestión que o pasa en otros países y tal y cual. El vídeo ha tenido esa consecuencia, porque en Buenos Aires hablaban de lo mismo, pero en Montreal, que es un sitio tan avanzado, aparentemente, y además muy europeo dentro de lo que es Norteamérica, lo mismo. Hablaban de lo mismo. Y en el Huffington Post, en Nueva York, y en algunas gacetas también de Nueva York, hablaban de lo mismo, y en Los Ángeles. Pero es que en Tokio y en Seúl también hablaban de lo mismo, y era prácticamente, el sentido era universal. De repente se había destapado la caja de Pandora. De repente habíamos dicho, oye, dejémonos de tonterías, que esto ocurre. Y ocurre de verdad. Lo curioso es que esta división entre la vida real y no sé si el buenismo o lo que nos cuentan, curiosamente... Todo el mundo bueno. ¿No? Sigue habiendo una sensación de que esto que cuenta el doctor Gaona es espinoso. No va bien contar estas cosas. Mira, no va bien advertir a nadie de nada. Una de las leyes del periodismo es que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro sí. Y también, Santi, que la realidad no te estropee una buena noticia. Sí, sí. Que es muy actual también. Y a lo que iba, cuando un taxista, un buen samaritano devuelve una cartera repleta de billetes, etcétera, etcétera, efectivamente lo reflejamos. Lo reflejamos porque es lo que debería ser y todos estamos convencidos de eso, pero lo reflejamos porque es noticia, porque es la excepción, por mucho que nos duela reconocerlo. Luego los mecanismos que, como decía el doctor Gaona, hacen que las mismas personas puedan ser héroes o villanos, a veces, pues supongo que el que es psiquiatra los dominará. Yo vi un experimento una vez muy curioso, que era dejar una cartera en el suelo, visiblemente llena de dinero, y a ver lo que aguantaba en una calle transitada. Evidentemente, poco. Pero luego el experimentador se le ocurre una cosa, que es deja la cartera en el suelo, la misma cartera, los mismos billetes, y alrededor, con pintura verde, hace un circulito, nada más. Nada más. De repente la cartera se vuelve invisible. La gente o no la ve, o la esquiva, o desde luego detecta que ahí hay gato encerrado, y yo no voy a coger eso por si acaso. Entonces, estudiar qué mecanismos nos llevan de esa condición de villano, o de aprovechado, o de granuja, a la de, no te voy a decir héroe, pero por lo menos desinteresarme por esa recompensa tan evidente, debe ser una materia de estudio curiosa, ¿no? Es que resulta que preparando este tema, yo he estado consultando los 7 experimentos sociales más famosos, y los 7 tienen consecuencias o, digamos, conclusiones un poco nefastas. No nos dejan bien. Acerca del comportamiento humano. Comportamiento humano egoísta, tendiendo a, digamos, al autoritarismo por parte del grupo, y borreguil. El efecto, lamentablemente. el efecto Lucifer. Por ejemplo, Zimbardo. Efecto Lucifer. Efectivamente. Efrén Zimbardo lo que hace en un momento determinado, bueno, hay varios experimentos en esa, justamente además en esa década, que se inspiraron justamente en
lo atónito que se quedaron una serie de escritores, psicólogos, etcétera, cuando en un momento determinado un famoso nazi que había sido capturado en Israel, Adolf Eichmann, que había sido secuestrado a su vez de Argentina, pues contaba con toda naturalidad cómo había sido el exterminio de los judíos. Lo llamativo del caso, lo que llamaba la atención, que en vez de encontrarse con un monstruo, que seguramente lo sería en el trasfondo en sus entretelas, se encontraban con un señor que parecía un oficinista, con muy buena persona, educado además y culto. Y entonces de repente a una serie de psicólogos se les ocurrió, entre ellos a Zimbardo, hacer una serie de experimentos, algunos de ellos en los que terceros aplicaban, por ejemplo, electricidad a personas que se encontraban aparentemente cautivas, siguiendo órdenes. Evidentemente nadie eran actores los que fingían las descargas eléctricas. En otros de los experimentos en aquella misma década, por ejemplo, se les sometía efectivamente en una cárcel ficticia. Pero lo que se observaba es que cuando se perdía el anonimato, cuando nadie asumía una identidad, lo que decía Santi en las redes sociales, efectivamente, ¿no? Cuando todo el mundo dejaba su yo atrás, se convertían unos en torturadores, en los otros en maltratadores, y llegaban incluso, en el caso, por ejemplo, de las descargas eléctricas, a elevarlo de tal manera que en alguno de los casos, recordáis el experimento, la persona creía que lo había matado literalmente y se iba de la habitación sin mirar para atrás diciendo, bueno, lo he matado, pero realmente a mí me han ordenado que aplicase la descarga eléctrica. La terrible naturaleza humana, luminosa creemos también, pero cuando el doctor Gaona hace este experimento, lo ha dicho muy bien, se abre una caja de Pandora. Que sirva para algo, ¿no? Que sirva para algo porque la deshumanización es real y quizá solo entendiendo que la deshumanización está ahí, que somos parte de eso, impactándonos, que es lo que tiene un viral, a lo mejor empiezan a ocurrir cosas porque ese horror que produce está bien, se queda ahí, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y como bien sabe el doctor, lo que se hace en este programa a veces es reflexionar, que tampoco es lo habitual. Y pondremos otra vez el dedo en la llaga en Cuarto Milenio. Claro que sí, doctor, como siempre, gracias. Santi, maestro, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. En fin, claro que sabemos, bueno, y hemos contado 1000 veces historias muy positivas, pero da la impresión de que son como cosas más individuales, ¿no? O simples. Claro. Como cuando los virales de perritos, de gatitos. Cuando la masa se junta, muchas veces el resultado, como decía Enrique, de los grandes experimentos sociológicos, hoy virales en muchos casos, no son muy buenos, por desgracia. Bueno, nosotros seguiremos contando cosas políticamente incorrectas porque nos gusta y creemos que es nuestra misión para tomar conciencia. Continuamos con más cosas, en este caso, cosas que tienen que ver precisamente con la red, con la viralidad. Déjenme recordarles rápidamente que del 19 de diciembre al 17 de enero estaremos en un lugar, por cierto, lleno de magia, en Palma de Mallorca. Ahí tienen toda la información, nuestras vías de contacto, las webs habituales, donde pueden acceder tanto a la información y entradas de la nave del misterio en formato exposición, como a la noche del misterio, que es algo, siempre lo digo, como un trasvase auténtico de energía, y que en las islas estamos encantados de dar y recibir toda esa fuerza. Gracias por todo el apoyo para este sueño que es la Expo por toda España. Se irán sumando ciudades y iremos dando datos concretos y precisos. Pero en estas épocas que vienen ya tan importantes, Palma de Mallorca, amigos, gracias por toda vuestra acogida. Y vamos con una circunstancia que ha dado mucho que hablar, que es sorprendente, que es tan visual que sobran hasta mis palabras. Uno de los últimos virales, Diego Marañón. Buenas noches, Iker. Pues sí, la verdad es que el vídeo que nos trajo Carmen la semana pasada a Mundo Insólito bien merece ser analizado y comentado a fondo porque se ha ganado a pulso su condición de viral. Hay que decir que las cámaras de seguridad y el misterio tienen una larga historia en común y si hablamos de cámaras situadas en carreteras, seguro que tienes muy presente un vídeo ya famosísimo creado con efectos digitales. En concreto hablo del anuncio de un videojuego que mostraba una supuesta teletransportación, curiosamente también en China. Vídeo que, por cierto, se sigue compartiendo de manera masiva en redes sociales, pero esa es otra historia. Este nuevo fenómeno, como vimos hace 7 días, es tremendamente llamativo en principio, porque podríamos verlo 100 veces y seguiría impactándonos, ¿no? Es como si una fuerza desconocida afectase de repente a esos 3 vehículos hasta tal punto que los levanta del suelo y los hace levitar literalmente durante unos segundos. Lo cierto es que recuerda muchísimo a las típicas imágenes que vemos en algunas películas en las que, por ejemplo, un ovni parece ejercer algún tipo de atracción sobre los objetos.
Desde luego el vídeo ha llamado muchísimo la atención, Iker. Si lo hemos traído al programa, si lo traemos otra vez ahora, es porque se le ha dedicado muchísimo espacio en páginas web, en espacios informativos, aunque desde luego te garantizo que su mayor impacto se ha producido en redes sociales. ¿Por qué ha sido así? Bueno, vamos a tratar de encontrar una explicación. Lo primero que tenemos que decir es que el vídeo no está manipulado. Hay quien lo cree, pero en realidad no es así, no hay efectos digitales de ningún tipo. Esos coches estaban ahí y se levantaron del suelo tal y como ves. El problema, eso sí, es que solamente hemos visto una parte, un fragmento de ese vídeo. Se nos ha ocultado a propósito la continuación de ese noticiario chino. ¿Pero qué pasa si lo recuperamos? Ahora es posible gracias a Internet. Pues que aparece la explicación y en este caso el misterio deja de serlo. Habrás observado, Iker, que al lado de los vehículos aparece una máquina limpiadora. Uno de esos pequeños camiones que todo el mundo podemos ver en nuestras ciudades a diario. Pues bien, el mecanismo de limpieza de esa máquina se enganchó, como ves ahí, por accidente con un cable metálico de acero que estaba tendido en la carretera justo debajo de esos vehículos y que es el responsable, aunque apenas seamos capaces de distinguirlo en las imágenes de televisión, de ese curiosísimo efecto de levitación. Fíjate que incluso podemos ver cómo uno de los operarios parece darse cuenta y se acerca rápidamente a la máquina para intentar solucionar ese desaguisado. Así que en definitiva, en ocasiones no hacen falta carísimos efectos especiales para dejarnos con la boca abierta. A veces solo es necesario un simple corte a tiempo. Un corte a tiempo, gracias Diego. Y es que lo que está pasando, si analizamos al margen de lo espectacular, de la imagen, lo que está pasando de fondo, y es que millones de personas, y hemos hablado de esta materia, viralizan miles de medios, y muchas personas creen que es verdad, tampoco hacen mucho por saber cuál es la verdad, y se da como verdad. Y dentro de 2 o 3 años volverán, se lo aseguro, hagamos la apuesta aquí, volverán los coches que levitan en China, que igual ya no es en China, sino es en la India o es en Corea del Norte, yo qué sé. El proceso de viralización de la información es tremendo y en el fondo es un enemigo, no nos estamos dando cuenta. Estamos poniendo la lupa para ver que si bien hay un porcentaje mínimo de casos reales, los otros son invenciones, exageraciones, traspolaciones de información y en ocasiones edición maliciosa, ¿no? Y alevosa. Por favor, por lo menos tengamos claro que todos esos vídeos, la inmensa mayoría que vienen, decía alguno que si es viral, probablemente sea falso. Solo hay algunos casos, y también los trae Marañón, ustedes lo saben, que tienen ese viso de la realidad. Por desgracia, las redes sociales e Internet, en este caso, están ofreciendo una marea de fraude y alguna que otra pepita de oro. No lo esperábamos, pero es lo que está pasando. No se dejen engañar fácilmente, aquí tenemos el detective siempre dispuesto. Hombre, en otras épocas también había sus virales, aunque con más realidad. También había fenómenos concretos que llamaban la atención del entorno. También había historias que se convirtieron poco a poco en la transmisión boca a oreja en aquel tiempo, no a nivel digital, de algo que asombraba. En el fondo es la misma naturaleza, algo que nos impacta, algo que se sale de lo habitual. Y cuando es la lucha de luz y sombra, imagínense, cuando el duopolio en un fenómeno concreto, en una persona, es monja y demonio, imagínense, el impacto viral de la época estaba asegurado, pero la historia es real. Nadie recuerda hoy quién fue Magdalena de la Cruz. La Inquisición y el olvido han ocultado su imagen con un denso manto lleno de intrigas, supuestos milagros y misterios. Para recuperar su memoria, debemos remover las cenizas de los últimos rescoldos de la historia más oscura del siglo XVI. Magdalena nace en el año 1487 en la localidad de Aguilar de la Frontera, que ya desde muy pequeñita empieza a preocupar a sus padres porque parece ser que ocurren cosas anómalas, incluso milagros a su alrededor, como ver personas que nadie más puede ver, que se le presente la Virgen María, que siendo muy pequeña hable en un perfecto latín, un idioma que ella no podía conocer. La excesiva religiosidad de la niña sobrecogió a sus padres. Cierto día fue descubierta intentando crucificarse para revivir la pasión de Jesucristo, por lo que deciden ingresarla en el convento cordobés de Santa Isabel de los Ángeles, pensando que allí la joven calmaría sus anhelos de santidad.
Fue entonces cuando Magdalena comenzó a protagonizar todo tipo de fenómenos místicos que acabaron por encumbrarla como la religiosa más admirada del convento. Magdalena adquiere tal relieve a nivel nacional que incluso el que entonces era no solo rey de España, Carlos I de España y V de Alemania, sino emperador de media Europa, pide que Magdalena de la Cruz bendiga el cesto de bautismo con el que van a bautizar pocos días después a su propio hijo Felipe II, uno de los reyes más importantes de la historia de España. Cuentan que cuando fue a la iglesia a comulgar por primera vez, esa hostia sagrada que debía tomar, cuando Magdalena se acercó al párroco, salió directamente volando de las manos del párroco hacia su propia boca, ante la atónita mirada, por supuesto, de todos los que estaban allí presentes. Los milagros se iban sucediendo uno tras otro, alzándola a escalafones sociales de prestigio dentro de la comunidad religiosa, llegando a ser abadesa del convento de Santa Isabel, generándola al mismo tiempo infinidad de enemigos. Magdalena de la Cruz, sin ser el prototipo de beata ni de alumbrado, forma parte de ese movimiento, de un grupo de mujeres que rompen en muchos casos con su familia, que son de clase humilde, que establecen que no quieren vínculo alguno con la institución eclesiástica a través de las órdenes religiosas y sobre todo un aspecto muy curioso y hermoso desde la perspectiva contemporánea, y es ellas no quieren confesores. Estas crónicas hablaban de que Magdalena era visitada asiduamente por una paloma blanca en su habitación y que en una de esas visitas al día siguiente Magdalena descubrió que había quedado embarazada. Siguió con ese embarazo adelante, llegó a tener ese bebé, lo presentó incluso en sociedad a las demás monjas del convento, pero misteriosamente ese bebé desapareció justo después de haber sido presentado aquel día. No debemos descartar la posibilidad de que esta imagen proyectada por la Iglesia no fuera más que una cortina de humo que en realidad trataba de ocultar una auténtica posesión demoníaca dentro de su propio seno, algo que, dado el momento de crisis durante el contexto histórico en que se produce la vida de Magdalena, hubiera supuesto una auténtica catástrofe para el poder eclesiástico. Profecías, bilocación, supuestos encuentros y visiones de la Santísima Virgen. ¿Qué había de cierto detrás de todos esos prodigios? ¿Eran reales? ¿O, como señalaban muchos detractores, no eran más que productos de la imaginación y la habilidad de Magdalena para codearse con el mismísimo demonio? La cultura del demonio estaba bastante difundida en esa época. No nos olvidemos que estamos en una época teocéntrica, donde Dios es el centro y la religión lo que dirige la vida. Entonces, aquello que se sale de lo que es la religión, pues o está visto como pecado o como una intervención especial. En cierta ocasión, las monjas, a mitad de la noche, acabaron escandalizadas debido a que la cama de Magdalena estaba totalmente rodeada de machos cabríos de color negro que ella aseguraba que no se trataba más que de pecadores que habían venido del purgatorio a pedirle limosna. También existía la superstición popular. Cualquier elemento que se sale de esa teología tomista, que es todo totalmente racional, que yo no puedo explicar con mi razón, o cualquier cosa que se sale de lo que llamamos el pecado, ya era una actuación diabólica, cuando lo podemos explicar con otro tipo de situaciones como una patología médica o psiquiátrica. Pues no debemos olvidar que el personaje de Magdalena desafió el poder eclesiástico y las costumbres de su época, ya que era una mujer de baja cuna que llegó a alcanzar algunos cargos habitualmente desempeñados por hombres. Cuando el número de detractores superó con creces al de seguidores, Magdalena de la Cruz se vio acorralada. Cae gravemente enferma y ante la presencia de un sacerdote que pretendía darle la extremaunción, comienza a reaccionar de manera violenta. Tras practicarle un exorcismo, Magdalena reconoce haber engañado a todos desde niña con trucos y malas artes. El Tribunal del Santo Oficio la obligó a testificar que todos sus supuestos milagros habían sido en realidad un fraude, lo que hizo que a nuestros días haya llegado la imagen de que no era más que una astuta farsante que había manipulado a sus seguidores. Yo creo que Magdalena tenía los dos elementos. Quizá tuviera alguna patología médica, que podríamos llamar como un trastorno obsesivo compulsivo, más bien una esquizofrenia, y que a la vez una mentirosa.
El 3 de mayo de 1543, Magdalena sube al cadalso situado en la Plaza de la Corredera a recibir su auto de fe y su condena es ser exiliada de Córdoba de por vida y ser recluida en el convento de Santa Clara, en la provincia de Jaén, en Andújar. En este convento debe ser la persona más indigna de la congregación, de forma que siempre la obligan a ser la última en colocarse en el coro, y por otro lado, también, quizá lo más llamativo, es que cada mañana cuando las monjas salían a rezar o a pasear al claustro, Magdalena tenía que colocarse en el suelo y el resto de monjas pasarle por encima de su espalda como si fuera una alfombra, demostrando así cuán indigna era. No era una santa, era una víctima, y no era milagrera, era un fraude. Las llamas de la última hoguera de la Inquisición acabaron con el recuerdo de Magdalena de la Cruz para siempre. Su nombre, los supuestos milagros, su vida ardieron para no regresar nunca más. Les puedo decir que un espectador por fin ha captado una sirena. Eso es lo que pensé yo cuando en mi ordenador empezaron a surgir estas imágenes. Digo, ya la tenemos, o sea, hay que hacer especial de sirenas sí o sí, porque por fin ese mito de esos cantos de sirena que volvían locos a los marineros, pues es real. Fíjense, ¿no ven cómo surgiendo de las aguas a un mítico ser con la cola, ¿verdad? Con su melena dentro del agua, parece que está surgiendo, además, incluso que lleva algo como conchas en sus pechos, tal y como las describían los cuentos de hadas o no tan de hadas. En fin, que luego recibo el análisis de Guillermo y me quita toda la magia. Yo que seguía creyendo en sirenas, pues me parece a mí que no. Guillermo nos dice, vamos a ver, esta zona que nos enviaba Montserrat Guerra nos dice que está tomada en la isla de Hidra, en Grecia, en el pasado mes de agosto, que ella además cuando hace la fotografía no ve a nada ni a nadie en el agua, con lo cual se queda muy asombrada cuando luego ve las imágenes. Y Guillermo, que ya saben cómo es, nos dice, vamos a ver, había muy cerca unas escaleras, ahí las tenemos. Con lo cual quiere decir que la gente se baña allí, que se sumerge, que estén haciendo, por ejemplo, snorkel. Pues que es una persona normal y corriente que estaba buceando. Yo les sigo diciendo que a mí esto no me parece una persona normal. Lo primero porque en la boca no lleva nada. O sea, o estaba haciendo a pulmón, submarinismo a pulmón. Los pies, vale, con el agua se pueden deformar. Pero ese bañador como con conchas en los pechos, que yo voy a seguir creyendo en las sirenas. Guillermo le ha dado una explicación, pero para mí no la tienen. Prefiero seguir así, en mi mundo de hadas. Y nos vamos a otro lugar, en este caso a Coruña. Nos enviaba Antonio Herrera una fotografía del monasterio de Santa María de Sobrao. Nos decía que estuvo allí haciendo una visita y que de repente en una de las fotografías se dio cuenta que parecía que había alguien, pero que cuando amplió la imagen, pues que no parecía muy humano. Voy a ampliarla un poco más a ver si lo vemos. La forma en la que estaba, además, incluso que parecía estar asomado. Además, esa zona coincidía con que en esos momentos pues no estaba abierto, estaba cerrada, con lo cual no podía ser nadie físico asomándose y él tampoco lo vio. Yo vi la foto y dije, Leda, el muñeco maldito nuestro de la exposición de Cuarto Milenio que se nos ha escapado y se nos ha ido hasta La Coruña, porque realmente por el vestido y el peinado que lleva este personaje parece. Guillermo nos dice que es algo mucho más normal, que es una pareidolia, algo que se ha generado con algo que hay detrás de la ventana. No sé qué será, si serán los cortinajes, si será una especie de cuadro, no sabemos lo que es. Es más, si alguien nos puede enviar fotos de este lugar, Monasterio de Santa María de Sobrao, en La Coruña, pues se lo agradeceríamos para dilucidar qué puede ser ese extraño personaje que se asomaba por una de sus ventanillas. Y nos vamos con la mirada milenaria. Cómo se recorren los templos nuestros amigos y nos mandan cosas interesantísimas. En este caso, Iglesia Templaria de San Julián de Lendo, en Laracha, de nuevo en La Coruña. José David Collado Dubra nos contaba la historia y nos dice que hay cosas muy singulares en este templo. Voy a ponerle la imagen anterior porque mucha gente no se fija. Es una iglesia que estuvo habitada por los templarios y en ella dejaron una especie de símbolos, de signos que muchas veces acompañaban a estos guerreros. Nos dice que en la portada norte hay un elefante.
ahí lo vemos, un elefante que está tallado con la trompa, ¿verdad? Está mirando hacia abajo. También que hay una serie de signos, de símbolos, ahí los tenemos, muchos de ellos que hacen referencia a los templarios. Ahí está, y nos lo destaca bastante bien. Nos decía que hay 3 tumbas con el símbolo de la calavera y 2 tibias también en la portada de este templo. Ahí estamos viendo muchos más signos de todo lo que hay. Y que hay también el ojo de Dios dibujado, grabado, la rosa de los vientos en la zona izquierda y 10 pétalos, con lo cual... Quien sabe leer estos signos, la verdad es que es súper interesante porque todos querían decir algo. Esos guerreros templarios, esa orden templaria nos quería contar una historia que estaba pasando en esa época y por eso dejaban estos signos que ahora ya desconocemos su significado. Es una pena, ¿verdad? Pero tal vez algún día volvamos a localizar esa plantilla que nos haga comprender qué era lo que nos querían decir y también conocer un poco más de su historia. Si tienen alguna fotografía, alguna historia, algún vídeo de lugares que recorran con esa otra mirada, con la mirada milenaria, envíenoslo. También esas fotografías, por supuesto, que seguimos analizando a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080 y en las redes sociales. Síganos en Nave del Misterio. Algunos de ustedes ya saben que en un espacio muy similar a este, sinceramente, parecido, yo en mi guardilla realizo ese experimento de comunicación que es Universo Iker, paralelo también a los contenidos de Cuarto Milenio en ocasiones, muy personal y que ustedes pueden disfrutar en Radio Set o en la Nave del Misterio en las redes sociales, ya lo saben. Cuento mis cosas y a veces intento beber de los libros, como aquí, para saber qué novedades hay, qué libro puede contener una buena historia, qué podrá darnos desarrollo a lo largo del programa. Y estaba yo en la buhardilla a unas horas, pues sí, como estas, más o menos, y vi un libro que acababa de llegar. No le había prestado mucha atención, sé que mi buen amigo Paco Pérez Caballero y su padre, Paco Pérez Avellán, lo habían hecho. Lo tomé como una actualización de un viejo clásico que ellos hicieron, que era El Diccionario de Asesinos. Y verán, no es que especialmente me apasiona la crónica negra en sí, porque ocurre con los temas de miedo, con los temas de puro terror, ¿no? Bien, oye, qué miedo, pero si el miedo se queda en eso simplemente, sustituyan miedo por otro tipo de miedo, más físico, el miedo que nos puede dar el que viene a matarnos. Bien, pero si esto se queda solo en eso exactamente, ¿qué nos ha aportado? Y, lo voy a confesar, aunque mi amigo Paco quizás se pueda enfadar, lo empecé a ver así en un momento dado, sin mucho entusiasmo, y dispuesto a colocarlo, pues para ya consultarlo. Pero me quedé prendado, sinceramente lo digo. Ese libro, Killers, es la historia que yo pensaba que era súper sabida, para los que estamos un poco en el tema del misterio, de algunos asesinos terribles, ¿no?, de todos los tiempos. Lo miraba con esa sensación de, bueno, esto no me puede aportar nada. Pero de pronto una idea empezó a fluir por mi cabeza mientras veía episodios increíbles. Oye, qué miedo daban. Estaba yo en la buhardilla en la madrugada. Es verdad que había noche de viento, se movían las copas de los árboles casi pegando al exterior de la buhardilla. Dormía mi familia en la casa, estaba yo ahí, con una luz tenue, y me estaba acongojando, ¿no? Y mira que sabía las historias, pero las fotografías eran como un viaje al pasado. ¿Y saben lo que empecé a pensar? Por desgracia, había 2 tipos de crímenes, ¿no? Había un crimen que era terrible, que era el de la lotería macabra. Esto le gusta mucho decirlo a Paco Padre y a mí me da mucho miedo. ¿Qué es la lotería macabra? Pues fíjense, es que usted va por la calle, como en París, se sienta en una terraza, viene un tipo y con no sé qué idea o con qué locura va y le ametralla. Siempre pensamos que no nos va a pasar, claro, que le pasa a otro. Cuando uno empieza a repasar los casos de lotería macabra, mira, es que uno va en bici, y lo he pensado muchas veces, y resulta que el que va con el camión de refrescos que va justo antes, lo retiene durante un tiempo y resulta que el camión de los refrescos, el señor que lo conduce, ha discutido con su mujer y por eso ha salido 5 minutos antes.
la concatenación de hechos. Al quedarse un poco antes, el ciclista pasará por X cruce en determinado momento, cuando el asesino en serie enloquecido saca y decide disparar al primero que pase. ¿De qué depende la vida y la muerte, no? A veces son hilos engarzados de una forma tan sutil que cuando uno ve las historias de algunos casos se aterroriza de verdad. Aquel individuo que tocó en la puerta y que tenía buen aspecto, era guapo y sonreía, y la señora anciana se fió y le abrió. Aquella chica que en vez de gastarse X dólares o las 1000 pesetas de entonces decidió tomarse, lo pensó, pero dijo, venga, voy a tomarme otra copa y ya cogeré yo el autobús de noche, y resulta que en esa parada pues durante X tiempo no pasó nadie excepto una persona, el asesino. Cuando uno lee con esa perspectiva un libro sobre killers, se da cuenta de que está la lotería macabra, que te pudo tocar. Y estos otros casos donde, aparte de la mala suerte que siempre hay y la culpa es del asesino, es, jolín, qué mal, ¿no? La víctima se arriesgó demasiado. Y uno dice, hombre, pues sí, hay momentos, hacemos cosas que no son del todo seguras. ¿Les parece de perogrullo, verdad? Bueno, pues yo empecé a imaginar que podía ser una buena idea. Me gustaría que ustedes me hicieran saber si les están de acuerdo o no. Enfocar algunos episodios concretos de Crónica Negra, no para regodearnos en la morbosidad de mira qué crimen, que eso me da espanto, de verdad. No para, uy, qué escalofrío, porque este escalofrío sí que es real. Sino para ver dónde estuvo el error. Es decir, ¿podemos aprender incluso del crimen? ¿Podemos, viendo por desgracia casos terribles, decir, oiga, si usted puede, no haga esto? ¿Servirá a alguien? Y fíjense, les puede parecer una tontería, pero en la buhardilla, en la madrugada, con el aire fuera, yo viendo eso, pensé en un montón de gente joven, por ejemplo, que yo lo veo, que a lo mejor si en cuarto milenio su amigo Iker les dice algo, lo más probable es que no le hagan ni caso. Pero igual algunos sí hace caso. ¿Y se imaginan que en esa concatenación de hechos, ese que hace caso evita una situación? No hay que vivir con miedo, evidentemente. No hay que vivir pensando que nos puede pasar cualquier cosa, porque no viviríamos. Es lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Libertad y seguridad. Pero oiga, hay cosas que es mejor conocer para intentar no abundar en ellas, porque a lo mejor tirando mucho la piedra al final el cántaro se rompe. ¿Saben que hubo un asesino en Estados Unidos que se aprovechaba de que en los lugares, en aquel entonces, menos vigilados y más fáciles para actuar eran las estaciones de tren? Y que había personas que dudaban si alejarse un poco del andén o no, y eso dependió que esa persona matara a 18, sin ser atrapado, que no son ficciones, que son casos que han ocurrido. Y cuando uno está en los medios, como es mi caso, tiene dos opciones. Oye, vamos a contar este caso porque es espantoso y da mucho miedo, igual es de audiencia, que suele ser lo contrario, porque el espanto suele generar espanto, excepto en un grupo muy concreto, que no es significativo. Pero ¿y si podemos hacer que alguien, por el impacto mágico que es la tele, no cometa un pequeño error? Nadie está a salvo de cometer errores, seguro que yo los cometo todos los días. Pero viendo ese libro de Paco Padre y Paco Hijo, de Tal Palo Tal Astilla, me vino esa idea. Ustedes no lo recordarán, había un programa muy antiguo en televisión española, creo que antes de nacer yo recuperé alguno, que se llamaba algo así como «Le puede pasar a usted». ¿Qué les parece si, recuperando algunos casos, vemos esos errores? Porque cuando veo las estadísticas, los errores son constantes. Si a mí me dice alguien, ¿haces autostop en la noche? Nunca. Bueno, qué exagerado eres. Lo que pasa es que la gente no va a los casos concretos que han ocurrido. Y esos casos que han ocurrido se han olvidado. En un tiempo se han olvidado. Hay que acudir al archivo para darse cuenta de que muchos cazadores de humanos que existen se aprovechan de ciertos errores que pueden parecer tonterías. Yo creo que no lo son. ¿A que usted quiere saber cuáles son esas tonterías? ¿Qué hacemos de vez en cuando? Que es allanar el camino a individuos sombríos que conviven con nosotros, por desgracia. Recientemente, además, otra cosa que alucino, me he enterado que un caso que a mí me indignó profundamente, un tipo, un subhumano, ¿no? que cogió una niña pequeña, la secuestró de su madre, se la llevó en un coche y la mató con una piedra en la cabeza. En la pena, salía la noticia en breve, le habían rebajado algo la pena, la habían rebajado. Cuando uno ve los crímenes, no sé qué ocurre, ¿no? Que a muchos criminales absolutamente diabólicos, terribles, sin ninguna justificación, les han rebajado en ocasiones. También, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, el mundo del crimen es un mundo oscuro, un mundo cerrado en sí mismo. Vamos a ver, yo no sé si lo saldrá bien, ojo, vamos a intentarlo. ¿Por qué nosotros, que no somos criminales, cualquiera de ustedes, comete a veces errores? ¿Se podrían subsanar? ¿La tele podría ayudarnos? Dejo ahí el reto, vamos a ver si lo conseguimos. Como siempre, un placer informar e intentar ayudarnos entre todos, ¿no?, con la fuerza de la tele. Hasta dentro de 7 días, amigos.